¿Qué pasa? Up. Buenas. Hola. Muy bien. Hola. Meseta virtual. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a presentar una novelaza increíble que me ha hecho llorar, la verdad. Ya lo que... Buena. La voz de los cobardes. Ay, qué bonita. Con Lorena, Esther y Misíbola. Ya está. Yo también, ya que Qué estamos. novelón. Novelaza, Fantástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien. Aquí de domingo. Un poco accidentado. Nos falta Daniel, ¿no? Se nos No ha- sé qué ha dicho Daniel, es que yo acabo de entrar ahora. O sea, el primer momento que os estoy escuchando es ahora mismo, porque llevo una hora intentando entrar y no escuchaba o no me veía o algo, entonces no sé. Sí, no importa, ya estamos aquí. Pasaban cosas. las cosas del Dani directo. se queda atrás y controla que funcione todo, pero no se encuentra bien y así que no entrará. Está regulero, ¿no? Ha dicho. Bueno. Están los cuerpos regulares. Se ha metido mucho calor de golpe y yo creo que nos ha pillado a todos regulero. Pero bueno. Mira. Ya ves, la verdad que ha sido una pasada. Sí. Es que los primeros días son chungos. Sí. Hombre, yo soy de Murcia, o sea, quiero decir, aquí estamos acostumbrados. Aquí ahora mismo lo que tenemos es casi... Tenemos un invierno suave ahora mismo, ¿eh? Pues aquí tenemos un verano tórrido, o sea, todo lo contrario, casi insoportable. Al resto del país y del mundo en general le pilla un poco regulero. Aquí nosotros estamos, vamos, esto es lo normal. Sí. Pero a ti no te pasa que los primeros días de calor te pegan más fuerte. O sea, a mí sí. Yo estoy en Alicante, o sea, más o menos estoy al lado. De hecho, estoy justo encima de la Vega Baja, que ya es Murcia. Estamos pegados. Lo que no sé por qué no nos hemos conocido todavía en persona, porque es que estamos pegadísimos. Estamos al lado, es verdad. Si es que estamos al lado. Claro, es cuestión de coger y ponerse. A ti te pilla un poco más lejos, Esther. Sí, bueno, pero cuando baje a Granada, una de estas que baje a Granada, me doy un paseo por ahí, por la zona murciana. Ay, pues yo conozco a todos. Pues sí, o vamos para Granada. Sí, encantada, claro. Yo en Granada no he estado nunca, ¿ves? O sea que, mira, pues es una ciudad muy bonita. Yo en Murcia, sí, miento. Estuve en Nochevieja de este año, no el anterior. Estuvimos, como fue visita express, que estuvimos allí viendo el centro, verdad, ahora que acabo de acordarme. Y sí, nos gustó mucho. O sea, lo que pasa es que necesito más tiempo de ver. Quiero ir a Soportuja, que es algo que tengo pendiente, el pueblo de las brujas. Así que mira, cuando bajes, pues tú avisas y es cuestión de entonces, cuando vayas a Soportuja, entonces tenemos que subir también al monasterio budista que hay arriba, hacer una caminata. Ay, sí, chulo también, sí. Oye, me apunto a todo. Claro. Y a todo. Sí, porque es la Alpujarra, o sea, justamente encima de Soportuja hay un monasterio budista y está en la montaña, se ve Sierra Nevada justamente, o sea, es una maravilla. Ay, qué chulo. Ay, pues mira, ya está. Quedada esta, así en un segundo. ¡Qué maravilla! Aquí nos apañamos rápido. Ya está. Sí, claro. Y cuando lo que tenéis que hacer es algún día subir a Heidelberg, y sobre todo en verano, porque en verano, ojalá. mientras que allí, no, o sea, aquí hace calor, pero tampoco tanto. O sea, es verdad que Alemania no suele ser un destino turístico y es una pasada. ¿Cómo que no? Heidelberg es peor que Granada. Sí, pero todos pensamos en París, Londres, incluso Países Bajos o Noruega, Suecia. En cambio, Alemania está ahí en medio y como que... No, pero claro, ¿cuáles son los turistas? Seguro que hay países que... Sabes que Alemania es el sitio, es el lugar donde ir de vacaciones, ¿no? Los daneses van mucho, creo. Pero tampoco sé demasiado, ¿no? Pero porque les viene muy bien, porque salen de su isla, bajan y ya están allí. Sí, están en la Selva Negra, que ya es la sierra, o sea que eso ya es altura, o sea que es como si te... alta montaña, montes pequeñitos, pero... Bueno,
No, pero eso está chulo. Madre mía, nosotros aquí acostumbrados al secarras que tenemos por aquí, pues imagínate. Bueno, ya, pero tampoco tanto. Me ha sorprendido muchísimo este último viaje. O sea, ha sido súper bonito aterrizar sobre, o sea, ver desde arriba parte de España y todo verde, ¿no? Sí. A ver, aquí, por ejemplo, es verdad que ha sido un invierno lluvioso para lo que es Murcia. Ha sido un año, claro, es que ha sido un año especial. Sí, hemos cogido fuerzas para el verano. Pero sí hay un corte, en la provincia de Alicante sí hay un corte aquí en Elche donde yo vivo y de aquí para arriba ya está un poco más verde, pero de aquí para abajo, lo siento mucho, pero es un secarral, que es así. A ver, tiene su, hay que ir buscando los rincones. Aquí, por ejemplo, yo que salgo al balcón y tengo la sierra, y en la sierra este año está preciosa. Sí, hombre, tú en Murcia, claro, pero hacia el interior, ¿verdad? Pero claro, hacia el interior, pues lo que es solares y solares y solares. Pero bueno, cada nos ponemos en materia. Bueno, nos ponemos en materia. Yo soy el que más desvaría. Y la verdad que poner orden para mí es como, no sé, es una antítesis. Hemos completamente. Pero podemos intentar. Exactamente. Y además no perdamos tiempo porque de verdad que es una novela estupenda. A mí me desgarró. O sea, fue una novela que empecé a leerla, ya me llamó la atención esa cita de la novela Niebla de Unamuno, ¿no? Eso ya me abrió el corazón. Después me lo cerró de un portazo en los primeros capítulos porque es súper... era como muy densa, ¿no? Muy intensa. Densa porque costaba acostumbrarse a la presencia de ese personaje, ¿no? El protagonista, ¿no? Uno no terminaba de cogerle amorcillo, ¿no? Sobre todo al principio. No voy a contar más porque para eso estás tú, o sea... es muy después, al final, como te digo, fue como menos mal, ¿no? Porque un final que a mí me encantó, porque es como que esa herida que estaba ahí escondida desde el principio, así como todo muy, ¿no? Y al final, pues, bueno, no digo más, se abre y es... Se abre, exactamente. Se abre se va abriendo poco a poco y al final hay como una catarsis, ¿no? Exactamente. Claro, era la idea al final, porque, a ver, es una novela, para mí, yo no escribo amor, o sea, no soy ni leo ni escribo novela de ese género, o sea, eso que he escrito quedará en mi currículum literario como la pieza especial, porque no es lo que yo escribo. De hecho, ni siquiera sé por qué me salió así, ni por qué surgió así, ni por qué me llevo así, pero me llevo la historia de la mano, me llevó Javier de la mano y en cierta manera, pues sí que representa un poco lo que todo el mundo tenemos. Yo creo que todo el mundo tenemos dentro algo pendiente, una herida, una historia, algo que tenemos ahí. Y luego es que pilló en una época muy particular, es que la novela habla de pandemia porque la escribí durante la pandemia, o sea, estábamos todos recluidos, la situación era la que era. Y precisamente creo que era la época en la que todas esas cosas, porque fue mucha incertidumbre, yo no sé cómo lo recordáis vosotros, pero es que yo la recuerdo como muy catastrofista. O sea, a mí me ha hecho recordar, o sea, los primeros 2 capítulos de la novela yo he vuelto a vivir aquello. Claro. Estaba in situ, o sea... Todos vivimos lo mismo. Estábamos encerrados y yo estaba escribiéndola tal cual. Entonces, claro, era una situación de verdad muy, muy desconcertante porque nunca habíamos vivido nada igual. Y para mí sí era la época en la que fue la primera época en la que todos tuvimos que detenernos, todos. O sea, nunca se había vivido algo en el que todo el mundo tuviera por obligación que pararse, parar su vida, parar su labor de oficio, de lo que tuviera, detenernos y encerrarnos. Entonces sí creo que fue un momento en el que los sentimientos estaban muy a flor de piel, porque bueno, había gente que no se podía despedir de los que se iban, había gente preocupada por sus familiares, era una situación muy dramática. Ahora ya toro pasado, pues parece que tal, pero en ese momento era muy dramática. Y yo creo que sí fue un momento en el que surgen cosas que tienes dentro que a lo mejor por las prisas del día a día o por la vida que llevamos o por lo que tal, no nos paramos a macerar. Y yo creo que ese es el reflejo, realmente Javier es el reflejo de todo eso, de toda la situación. O sea, estamos aquí, estamos en este punto, no sabemos a dónde vamos, no sabemos si te vamos a estar pipos mañana, realmente el sentimiento común de no sabemos si vamos a estar pipos mañana, literalmente. Y en este momento de la vida que hemos hecho.
que hemos dejado atrás, qué hemos hecho con la vida, qué se nos ha quedado pendiente, qué nos gustaría haber culminado. Y todo eso es lo que salió en Javier. Luego ya el futuro, porque parecía que todo iba a cambiar, ¿verdad? Que todo iba a ser diferente a partir de aquí. Claro, íbamos a ser mejores personas. Luego ya lo hemos visto, ¿no? Íbamos a ser mejores personas, sí, pero yo sí creo que de catarsis para todos en general, creo, ¿eh? Sí. No, pero ese comienzo, además, que a mí me resultó bastante agobiante porque yo lo había vivido de manera diferente. Aquí, por ejemplo, no estábamos confinados. Claro. Entonces, la lectura me ha sido bastante dura al principio, ¿no? Por todo, ¿no? O sea, por esa sensación de agobio y de cárcel que tú has expresado maravillosamente. Y el comienzo es también, yo ahora la he leído 2 veces, me ha parecido, pero al principio no me gustó nada, en el sentido no porque no me gustase, sino porque me resultaba incómodo. Pero después lo he vuelto a leer, me parece maravilloso. O sea, el enlace que has hecho, esa cita de Niebla, que luego se recoge al final otra vez, o sea, en la mitad también, pero me ha gustado muchísimo esas 2 metáforas que tiene de guerra, por una parte, y del mundo loco, ¿no? Entonces, como el mundo loco, como a través de la locura, en un momento de locura, separa el tiempo y hace posible también que cambien las cosas, porque eso es lo que abre la herida, ¿no? Y es como que es muy interesante porque yo recuerdo un poco, estoy con el Quijote, ¿no? Entonces recordé, leí el último capítulo del Quijote, donde el Quijote recupera la cordura y entonces muere. Entonces, y para mí es como que el personaje de Javier está a la inversa. Javier está muerto y esa locura, esa situación excepcional hace que se abra y que vuelva a renacer, ¿no? O sea, tiene otra posibilidad de renacimiento, ¿no? Y es genial. O sea, me encantó ese comienzo, o sea, bueno, todo, ¿no? Hay un montón de cosas, desde luego, pero eso es ya... Claro, es que al final, ¿cuántas veces vamos a tener la oportunidad, una segunda oportunidad? Que es algo básicamente imposible. O sea, al final, la vida nos lleva por camino y es muy difícil recuperar algo que te has dejado. Y tenemos muchas veces, muy pocas veces, la opción de eso, de ponerle un punto final a una historia que se nos ha quedado a medias. ¿Cuántos amores hemos dejado por el camino? ¿Cuántas amistades? Cuántas cosas, y es muy difícil que la vida te ponga una tesitura en la que puedas resolverlo. Y más cuando el personaje de Lucas las ha pasado tan putas, porque es que lo más probable es que hubiera muerto en un momento de... Claro, al final sí que es cierto que la historia se toma ciertas licencias que era muy difícil que hubieran ocurrido en la época. Quiero decir, en la época en la que está narrada, Lucas no hubiera salido adelante. Hubiera sido básicamente imposible, hubiera sido muy difícil que siquiera el padre de Lucas llegara a donde... Una persona así, porque la historia sí que está basada en la época real de Murcia. Bueno, yo tuve la documentación aquí al lado porque mi madre lo vivió en el campo de Murcia, vivió como se vivía en la época, lo que era es la vida de nuestros padres, literal. Claro, exactamente. Entonces, claro, yo sabía que el personaje del padre de Lucas hubiera tenido muy poco recorrido. No hubiera tenido ni la oportunidad de salir. Ni la oportunidad. Que haya llegado a los años 60. O sea, claro, porque un personaje, lo que pasa es que, claro, yo sí quería poner el contrapunto porque son 2 personas que se crían de la misma forma, que se crían en la misma época y que se crían en la misma tierra, y como son 2 universos completamente distintos, siendo 2 personas que realmente Javier tampoco que fuera rico, pero dentro de la pobreza era lo menos pobre. Y luego estaba Lucas, que era el estrato más bajo, que es que ese estrato existía. O sea, realmente... Es que eso lo hemos tenido aquí, lo hemos tenido hace no relativamente tanto, que nos parece hace un siglo, pero que no hace relativamente tanto. Hablamos de los años 60. Claro. 64, 65, 66. Claro, finales del franquismo, los últimos coletazos. A trabajar con 12 años. Claro, exactamente. Y iba ella y mi tía casa por casa a cobrar los recibos de la luz porque mi abuelo le habían dado no sé qué para que pudiera tener algo para comer. Sí. Con 12 y 10 años o con 18. Claro. Una fábrica a trabajar. Sí, claro, a la edad esa, mi madre igual, con 10, 11 años ya trabajando en el campo, era lo que había aquí. Es una realidad que nosotros somos otra generación y no la hemos vivido, pero ha estado. Yo vengo de un pueblo... A mí me recordó un poco, hablando a las distancias, a Titanic,
por el rollo claro, es juntar dos mundos, ¿no? Los ricos y los pobres, a través del amor y ver cómo revienta todo, ¿no? Todos los explosivos que provoca eso. Pero es que al final, a ver... Vivió, que nació en el 54 y lo vivió. Claro, es que es la documentalista, es que es mi señora madre. ¿Tu madre? Hombre, claro. La tenemos ahí. Mi madre nació en el 52 y lo mismo. Claro. Es que de hecho toda la estructura, ¿no? Sobre todo aquí en Murcia, esto era un marquesado. Entonces, claro, aquí estaban los marqueses y las tierras eran de los marqueses y los que trabajaban en la casa de los marqueses. Que, vamos, de hecho, aquí en Murcia hay mucha historia. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, ojo. Sí. Es una empresa y son los hijos de no sé cuántas, pero... Exactamente, claro. Sí. Parte de eso, a mí aparte de Javier, que parecen tan, o sea, esos personajes, los señoritos, ¿no? O digamos los que pertenecen, digamos, a la clase privilegiada, me resultó muy familiar, porque yo vengo de un pueblo, mi familia viene de un pueblo del norte de Granada, y yo pasaba las vacaciones en el pueblo, en casa de mi abuelo, y resulta que yo he conocido ese tipo de gente. El hijo del maestro, el hijo del guardia civil, el hijo del guardia civil, y he vivido escenas... Se creían todo. Claro. Sí, de lejos, pero eran así, esa clase y esa gente en plan brutal, o sea, no tan brutal como los de la novela, pero así como ya un poco más descafeinado, un poco más, pero sí esa prepotencia y sí esa agresividad y con respecto también a los demás. O sea, yo lo he vivido, por eso me ha resultado también bastante, a mí me resultó muy cruda, o sea, algunas veces decía... Es que al final ellos vivían acorde a lo que ellos estaban al margen de la ley, o sea, ellos sabían que hicieran lo que hicieran, no le iba a pasar nada. Aquí es verdad que la Guardia Civil tenía mucha impunidad. Bueno, tenía total impunidad. O sea, quiero decir, yo me acuerdo, y mira, os voy a contar una anécdota que esto ya es personal, que lo he vivido yo. Yo he ido con mi abuela en el coche y mi abuela, que vivió en la época, cuando veía a la Guardia Civil se ponía nerviosa, ¿no? Histérica, porque para ella la Guardia Civil es una figura no como la que tenemos hoy en día, que dices, jolines, a ver ahora lo que me van a sacar. No, es que te podían zurrar, te podían sacar, te podían hacer. Claro, y eso yo sí que quiero dejar clara en la novela, porque, a ver, las generalizaciones son horribles, esto es un pueblo, aquí había gente de toda clase y no todos los guardias civiles eran buenos, de hecho eran malos, de hecho lo dice Javier. No todos los guardias civiles eran malos, pero el que era malo y era guardia civil, pues claro, tenía un arma, o sea, podía hacer lo que le diera la gana. Entonces sí que es un sustrato de mucho miedo, porque se vivía muchísimo miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento el amor era lo que era. La gente se casaba por conveniencia, la gente se casaba por salir de su casa, la gente se casaba por buscar un futuro, la gente se casaba por quitarse de la miseria. Y eso es algo que hemos cambiado a raíz de la transición un poco, porque también hablo un poco del papel de la mujer, que el papel de la mujer era lo que era, ser una mujer de tu casa, criar a tu hijo. Claro, la figura de Deli sí que me interesaba buscar un poco el contraste, porque Deli realmente es una persona muy fuerte, no es como Javier, es que Javier era un cobarde, que por eso la novela se titula así. De hecho, la novela tenía otro nombre. La novela se llamaba Cartas desde ninguna parte, y cuando yo la mandé al certamen, que me llamó el chico cuando salió ganadora, me dijo, dice, ¿te importa? Dice, porque queremos reflejar esa cobardía, ¿no? Que el amor algunas veces no sale adelante porque somos cobardes. En el fondo somos personas que ¿Le cambiaste el título por sugerencia del editor? O lo recomiendo, sí, porque me dijo eso. ¿El premio era de la editorial? El premio sí, yo lo mandé a Editorial Siete Islas, que era el premio de literatura diversa, que era precisamente pues, fomentando la literatura LGTBI. Y ya pues cuando me llamaron para decir tal, pues ya todas las recomendaciones, bueno, la corrección y tal, lo típico, y entre ellas pues me dijeron si no me importaba lo del título. Precisamente para remarcar un poco, luego me dijo que es que lo de Cartas desde ninguna parte sonaba demasiado epitolar, las cartas sí que tienen su protagonismo, pero no son las más protagonistas de la historia, como para focalizarlo un poco en el tema, pues lo que tiene la base más en la novela, que al final es la cobardía. ¿Por qué no salió todo eso adelante? Pues porque Javier era un cobarde. Pero no, es que en ese momento ser cobarde era subsistir también en cierta manera, y es lo que está buscando es su supervivencia, a costa de sacrificar al amor de su vida, que es Lucas. Es que para amar hay que ser muy valiente, en cierta manera, porque el amor es un riesgo, siempre. Pero claro, un riesgo hoy en día
es más liviano. Pero entonces era una gran... Te costaba la vida. Claro, una cosa es que te rompan el corazón, otra que ya te maten directamente, ¿sabes? Es otro rollo. Es otro rollo. La verdad que es chulo. Y Lucas sí que decide vivirlo con libertad y Javier pues se acomoda una vida en la que lo tiene todo muy fácil. Y él de hecho llega a querer a Adele y claro que la quiere. Es su mujer, es la madre de su hija, es su compañera y es su mejor amiga y es la persona con la que ha hecho toda su vida. Pero claro, eso es el amor cómodo. Luego está el otro. Luego está el amor incómodo y el amor que te pone a prueba y el amor que te... Sí. Y lo han vivido. Hace que ese amor en los tiempos del cólera, que nos puede quedar lejano en un momento dado por la ambientación, hostia, es que te lo traes aquí a España. O sea, es dejárnoslo caer encima, ¿no? O sea, el amor imposible. ¡Pam! Ahí lo tenéis. Además, me gusta mucho en ese sentido. Es que realmente, si tú te das cuenta, y yo lo he ido descubriendo ya con la edad, claro, lo típico aquí, que no sé si os habrá pasado a vosotros que tenéis pues matrimonios del pueblo conocido de toda la vida, pues el típico matrimonio que se ha divorciado a X edad y entonces la mujer se ha enamorado de una mujer o el hombre se ha enamorado de un hombre. No es que de repente se hayan vuelto bisexual, no, es que esa gente se casó por conveniencia para ocultar su verdadera orientación y eso es durísimo. Durísimo. O sea, yo creo que no nos llegamos a hacer una idea de lo duro que tiene que ser que tú te cases con una persona a la que no amas por el hecho de tapar lo que tú realmente eres. Y es que eso es durísimo. Yo me acuerdo que aquí empezaron, es verdad que, claro, cuando ya en la transición y cuando ya todo se amplió un poco más, había parejas que se separaban y entonces, no es que se ha vuelto, es que se tuvo que casar. Se tuvo que casar. Porque tuvo que taparlo. Entonces yo creo que también le debemos un poco, que era lo que cuando hicimos la presentación y tal, cuando lo del certamen, que estaba Manolita Chen, que es la primera mujer transexual que se censó como transexual aquí en España y tal, y yo se lo dije, digo, que en cierta manera os lo debemos, porque claro, hablamos de la juventud. La juventud hoy en día, dentro de las dificultades que siguen teniendo y dentro de los prejuicios que sigue habiendo, porque gente idiota va a haber a lo largo de la historia en todas las épocas del mundo, creo que le debemos algo a nuestra gente mayor y le debemos precisamente que ellos han hecho un camino y lo han allanado en cierta manera y ha sido un camino que ellos batallaron muy complicado. Y yo creo que hablamos de la gente mayor hoy en día como la lucha, ¿no? Los jubilados, venga, que si tienen que cobrar la pensión o no. Yo creo que le debemos muchísimo más que eso y entre ellos el homenaje de que es una gente que no pudo llevar la vida que quiso llevar. Las mujeres no pudieron llevar la vida que quisieron llevar y, por supuesto, las personas del colectivo ya ni qué decir, luego verdad que llegó los años 80, la movida, se normalizó todo mucho, pero durante los 70, finales de los 70, fue todo todavía muy complicado para ellos. Y yo creo que es algo que le debemos en cierta manera, porque ellos nos han abierto el camino a todos los demás, en realidad. No solo durante los 70, yo tengo la experiencia de los 90, o sea, finales de los 80, en los que yo recuerdo perfectamente en Granada que había una discoteca gay y allí pues te encontrabas a hombres casados que durante el día hacían una vida y por la noche hacían otra. Y yo en mi familia, yo tengo matrimonio homosexual que se han podido casar, pero claro que tampoco es así, hoy en día tampoco tan fácil, o sea, dentro de las mismas familias y tal, ¿no? O sea, hemos normalizado mucho, pero ha habido mucho camino por hacer, o sea, hay mucho también, mucho trabajo detrás, ¿no? Sí. Hoy en día está todo como muy normalizado, pero no es tan normal. No, a ver, de hecho también está representado en la novela, en los personajes de Eva y Susi, que exactamente son otros problemas distintos, pero hostia, es el mismo jodimiento. Claro, que hoy en día todavía, claro, es lo que más le choca a Javier, ¿no? Decir, vale, en mi época lo entiendo, pero ¿cómo hoy en día? ¿Cómo puede ser que hoy en día? Claro, y sigue pasando, ¿eh? Gente que no se atreve a decir en casa, gente con una educación muy tradicional, que para ellos eso sigue siendo... Y cuesta asumir, claro. Claro. Entonces, pues eso era un poco ese mare magnum de cosas, también de un poco la lucha de clases, ¿no? Porque hoy en día nos creemos también muy... Yo que soy una persona de izquierda, yo que siempre he tenido la lucha obrera y la lucha de clase, claro. Y en cierta manera, es verdad que yo me veo
y luego me comparo, por ejemplo, con la vida que llevó mi madre, digo, jolín, es que eso era lucha de clase y eso era orgullo de clase. Nosotros lo tenemos relativamente todo muy fácil, aunque tengamos problemas de lo que sea, problemas laborales, problemas económicos, problemas para llegar a final de mes, pero jolín, lo que esa gente pasó y lo que esa gente vivió y el orgullo, ¿no? Porque al final esa forma de entender la vida también te genera cierto orgullo. Yo nombro el orgullo de clase, porque al final soy esto, lo que tengo me lo he ganado yo, todo el mundo me lo ha puesto muy difícil, pero yo he logrado salir adelante, que es lo que le pasa a Luca. Y luego, para mí me interesaba generar ese contraste. Javier era un señorito. Javier se crió en la misma mierda, hablando mal y pronto, pero era un señorito, no dejó de ser un señorito que pudo estudiar, que pudo casarse con una mujer de bien, que pudo irse a Madrid, que pudo tal. Entonces hay una parte de la conversación en la que dice, nosotros nos creíamos muy rebeldes porque íbamos a las manifestaciones con pancartas, dice, luego nos metíamos en nuestro piso, poníamos aute y bebíamos vino blanco. Dice, Lucas estaba en la calle sacando adelante a su hermana, que para Inri tenía un hijo bastardo, luchando por comer y luchando por un chuco de plan. Dice, ese es el orgullo de clase realmente, que es algo que yo creo que hoy en día las personas que tenemos una orientación de izquierda, en cierta manera, hemos perdido, estamos un poco más... Como decían aquí muchas veces, hasta la mujer. Nos podían quitar hasta la mujer, porque aquí había impunidad. Aquí al capataz de la... Es que es verdad que el libro suaviza mucho, pero estas cosas a mí me las ha contado mi madre. O sea, decir, es que el capataz se encaprichaba de la mujer de no sé quién y es la historia que yo cuento de la madre de Javi. Es que eso es real. O sea, es que eso pasaba. Y si tú querías seguir comiendo y seguías dándole de comer a tu hijo, pues la mujer tenía que pasar por el halo. Eso se ha vivido aquí. Entonces, son situaciones que hoy en día las vemos como, madre mía, no nos echamos la mano a la cabeza, pero que entonces eran situaciones relativamente habituales. Y si la cosa se torcía, pues si le tenías que pegar el guantazo a la mujer, se lo pegaba. Es que eso pasaba. Y es que eso pasaba. Y era así. Entonces, son cosas que son complicadas para todo el mundo. Hay que decir, claro, que estamos hablando ya de cara a los años 70. No hablamos de hace 90 años, ¿vale? Hablamos de hace nada. O sea, nosotros ya estábamos prácticamente vivos. Claro. Todos los que estamos aquí. Es que cuando hablamos de... No le faltaba mucho. Cuando hablamos de feminismo, pues sí, tenemos que entender un poco también de dónde venimos. Y venimos de una historia relativamente muy reciente, aunque nos parezca a nosotros ahora de hace... No, venimos de una época oscura para la mujer relativamente muy reciente. Sí, muy recomendable para vivir un poco toda esa época. Que si le preguntáis a cualquiera que tenga ahora 70 años, es que te lo va a contar. Sí. ¿Te va a contar su parte o su no? Porque sí, te va a contar su versión de... gente que eran señoritos de aquí de Alicante, que tienen ahora 70 años, y a mí me cuentan cosas también desde el otro lado. O sea, en plan, yo iba a cazar con mi padre y si no cazábamos nada, le decíamos al tonto del pueblo que tirara la gorra para pegarle tiros. Sí. No te estoy hablando de año 40, no son los santos inocentes, es 20 años después. Qué barbaridad. Tal cual. Se nota, hay que tenerlo muy en cuenta todo eso. Y en ese sentido la novela ayuda mucho a entender esa época. Sí, yo cuando terminé de leerla me pareció una novela, digo, esta novela se tendría que leer en los institutos. Sí, ¿verdad? No, de verdad, no, de verdad, yo lo digo de verdad, porque aparte de eso, no, me parece súper actual, porque estamos en una época en la que el pasado también se está empezando también a falsear, ¿no? Sí. Y tú has hecho una cosa muy bonita que a mí me ha gustado mucho, y es que has presentado esas dos Españas, ¿no? Como dos Españas que en realidad es como una especie de simplificación, ¿no? De la realidad, porque seguramente que habría muchas Españas, igual que hoy en día hay muchas Españas, ¿no? Pero a la vez has mostrado todo eso como también, aunque era en blanco y negro esa parte, digamos, del pasado, sin embargo, en la novela al final es todo como muy colorido, ¿no? O sea, termina como muy colorido. Y además, dentro de ese blanco y negro, no ha sido así como parcial de, aquí están los buenos, aquí están los malos, o sea, que eso también me ha parecido súper bueno, porque
incluso en el personaje de Deli, ¿no? Que es como un hombre, ¿no? Prácticamente es la mujer dura que tiene que, o sea, que es así, casi como un hombre, ¿no? Y tiene un éxito así, digamos, en la vida, porque en realidad, pues digamos, tiene esa dureza también casi como, ya, que llama la atención, ¿no? Bueno, la dureza hay que decirlo también, que quizás también es un poco, porque tendríamos que hablar del narrador, o digamos de los narradores, que también me ha parecido súper chulo como lo has hecho, porque hay diferentes voces, ¿no? Y entonces uno no sabe exactamente al principio quién está hablando, ¿no? Entonces como que, bueno, lo que quiero decir que esa visión de cómo se ve a Debbie, pues quizás está un poco secada. Bueno, pero que me ha gustado mucho eso, ¿no? De que no has puesto, sí, hay malos que son claramente malos, pero exactamente, los supuestamente buenos que han luchado en la transición y tal, son parte de la burguesía. A mí me ha venido un poco así como no quiero ser mala, pero me ha venido un poco así como la palabra esta de la progresía, ¿no? Sí. O sea, que nosotros somos, o sea, ese trato que le dan a Lucas es totalmente denigrante, ¿no? O sea, claro. Es porque es pobre, o sea, lo tratan, lo rechazan, aún esta gente que se supone que luego ha luchado por los derechos y por los mismos trabajadores, ¿no? Me recordó un poco cuando leí sobre una vez un comentario, de Simone Weil sobre los anarquistas españoles, ¿no? Que a ella le llamó mucho la atención el contraste que había entre los anarquistas de ciudad y y la gente de pueblo, que trataban a la gente con muy poco respeto. Me recordó un poco esa imagen y me pareció, wow, qué chulo, ¿no? O sea, sí, muy al final como muy colorido. Yo no lo veo en blanco y negro ni una España, sino que se ven como muchas Españas y mucho colorido también al final. El colorido también de la actualidad, ¿no? De que ya eso que hay ahí en el balcón y que lo que sucede a la gente, por una parte tenemos el matrimonio o la pareja no binaria, al otro lado la pareja tradicional con niños, ¿no? Y es todo como muy colorido, ¿no? Arriba la Pepa. La Pepa. Exactamente, en medio Javier, ¿no? O sea, es todo súper... me gustó mucho porque también es como que muestra una España, porque nosotros nos consideramos los españoles, siempre estamos como muy, que nosotros estamos como muy, ¿ya? El ejemplo, ¿no? Me voy a Alemania, allí parece que nos vemos bien, mentira, pero bueno. Esa imagen que tenemos de fuera. Y sin embargo, tenemos una España súper moderna en cuanto a la mentalidad y apertura, ¿no? Sí, es que, claro, punto de vista, visto desde fuera. Eso, precisamente tampoco quería centrar la novela en esos bandos, porque es que al final estamos enquistados en eso, no salimos de ahí, no vemos más allá, no vemos lo que hemos conseguido. Se ha conseguido mucho en este país, muchísimo. Para de donde veníamos, se ha conseguido mucho. Y claro, si centramos la novela en lo de siempre, ¿no? Tú o tú, blanco, negro, tal, como tú comentas. No, porque al final yo creo que nosotros somos mucho más que eso y tenemos que, al final, en una novela, en cierta manera, que termina con esperanza, que termina bien y que termina... ¿Hubiera podido terminar de otra forma? Pues sí, pero en ese momento vital de mi vida tampoco me apetecía, quería darle una segunda oportunidad a Yoto. Pero lo que tú comentas es que me parece súper interesante porque pasa una cosa muy curiosa entre la gente que somos de izquierda, es que cuando la gente de izquierda es clasista, es horriblemente clasista. Porque ya sabemos por antonomasia que la gente de derecha va a ser clasista. O sea, eso es algo que lo tenemos ya. Pero cuando alguien de izquierda tiene ese clasismo y el entorno de Javier y los amigos de Javier, cuando él ya está estudiando para la universidad y todo eso, son súper clasistas. Y luego eran los primeros de lo que te comento, vamos a las manifestaciones y tal, pero luego eran muy clasistas. Yo por eso, para mí la figura de Javier, de Lucas es mi predilecto, porque en el fondo enarbola toda la causa por la que los pobres llevamos luchando toda la vida. Que al final es, oye, somos iguales. Si al final estamos todos en esto y todos tenemos que seguir para adelante, ¿y quién tiene una situación? Yo, por ejemplo, entre la gente que me rodea, la gente, estamos todos igual, tenemos todos los mismos problemas, tenemos todos los mismos follones, estamos todo el día 20 mirando a ver si nos entra la nómina, si no.
¿Quién es más? Bueno, hay un estrato social que está muy por encima, pero es que el que está muy por encima está a años luz. Esa gente no es nuestra gente. Mi gente y ese estrato social que hay por encima no para de decirnos que hay unos montón de grises a los que podéis llegar. O sea, hay una clase media ahí y eso no existe. O sea, no, es que no existe. Si tú estás a 2 sueldos de la pobreza, dejas de cobrar 2 sueldos y eres rematadamente pobre, tú eres clase media. 2 sueldos. Tú no tienes... Yo no estoy ni a uno. Ya te digo, no tengo ni casa. Pero porque nos han vendido la eterna aspiración. Tienes que aspirar a esto, ¿no? Y tu vida tiene que ser... no hay lucha de clases porque te abro el abanico y no hay lucha de clases. No, perdona, no, es que no es así, es que sigue habiendo una gran franja y vosotros arriba. Es que no. Claro, oye, es que yo cuando me pongo a hablar de estos temas, a ver, yo tengo 44 años, yo estoy viviendo con mi madre. O sea, yo me divorcié, me vine a vivir con mi madre. Yo ya te digo que a mí cuando llega el día 20 del mes, yo no os puedo invitar a una cerveza. ¿Quién soy yo? Soy pobre, como la plata. Pero es que no me avergüenza decirlo. Yo curro mi jornada completa, me dejo los cuernos, estoy estudiando, estoy intentando labrarme un futuro, pero yo sé que yo no voy a ser la ejecutiva de una multinacional. A mí no me venda esa moto. Yo sé de dónde vengo, soy lo que soy y sé las castañas que me tengo que Pero hay mucha gente que sí se lo está tragando, tío. Claro. Y gente tan joven y dices tu madre mía. Bueno, se lo está tragando y se está rehipotecando una vida que no le corresponde. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé que no puedo irme de vacaciones 3 veces al año ni que me voy a estar todos los fines de semana, pero hay gente que sí, que se ha creado esa burbuja y que está en unas condiciones de hipotecándose una vida, realmente se están hipotecando una vida. Y como vergüenza, ¿no? Te da como vergüenza decir, oye, pues mira, me he tenido que venir a la casa de mi madre. Ahí, da como esa especie de vergüenza todavía, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ser independiente, todo el mundo tiene que tener su piso, todo el mundo tiene que tener... Pues no, jolina, es que la vida es esta, o sea, los tropezones y las hostias que te llevas, porque somos gente que de esta manera no hemos salido de ahí, pero somos gente que somos necesarios, que este país tampoco se construye sin esto. Que eso es lo que la gente tampoco es consciente, que no todo el mundo puede ser banquero. O sea, claro. Ni todo el mundo quiere ser banquero. Ni debería ser todo el mundo banquero. Me refiero que aquí nosotros sí que tenemos mucha conciencia. Aquí en Murcia, de campo, de fábrica, de almacén, es que nosotros somos esto, es que nuestra tierra es esto. Que yo precisamente, es que Murcia es esto. Nosotros somos gente de campo, somos gente de fábrica, somos gente de almacén, somos gente de comercio. Entonces, jolines, si todos vamos a hacer lo mismo... No, nosotros somos necesarios. Probablemente nosotros seamos más necesarios que ellos. Y eso algunas veces pues se nos olvida y nos da como vergüenza decir lo que somos cuando, jolines, es lo que hay. Y ya me he ido de la novela. Volvemos. A mí lo que me ha gustado mucho, Lorena, es que tienes ya mucho oficio. O sea, está muy bien construida la novela. O sea, las 3 historias que llevas en danza, o sea, la historia de la pandemia que hace que aparezca la historia de los años 60 y luego todo este misterio de las cartas y todo se lleva muy, muy bien mezclado, no te aburres en ningún momento, no te lías, todas las líneas están claras. Mantienes el misterio hasta el final. Joder, eso es ya de mucho oficio. O sea, ¿cuántas novelas llevas? Pues, ¿Cuántas novelas has escrito? Publicada está en la 4ª. ¿Cuarta ya? Escrita, enviada a sitios, yo he perdido la cuenta ya. Yo no sé, te lo juro, porque hay alguna vez que digo, señor, no sé dónde he enviado cosas. Yo envío... Ya no sé dónde las he mandado. Sí. Hombre, es verdad, y esto, ¿quién era quien lo decía? Márquez, ¿no? Gabriel, que dice, cuando me leo mis primeras obras me da vergüenza, pues a mí me pasa un poco igual. O sea, yo ahora me leo las primeras cosas y digo, ay, Dios mío, o sea, sí que lo bueno es que van notando, y bueno, vosotros escribís, lo sabéis, ¿no? Van notando esa evolución, porque también lees de una forma más consciente. Yo cuando empecé a escribir, yo leía por gusto puro y duro, ¿no? Y cuando ya empecé a escribir, pues lees de una forma más consciente, también ves cómo la gente construye, cómo la gente hace un diálogo, cómo la gente crea los personajes, entonces va siendo cada vez más consciente. Yo aspiro a que, lógicamente, cada novela, si sigo, pues cada novela debería, por norma, ser mejor que la anterior. Debería. Yo lo que sí tengo un problema... A ver, yo entiendo que esta novela se acopla mucho a cómo yo escribo. Y eso yo lo entiendo. Yo tengo un problema a la hora de escribir el género que a mí me gusta, porque yo tengo una forma de escribir que es particular.
A mí me dijo una vez, dice, es que hablas de muerte y estás escribiendo una cosa súper bonita. Y una muerte es una muerte. O sea, no me la pintes tan bonita porque una muerte es una muerte. Y yo enseguida le pongo una metáfora y le pongo no sé qué. Y luego digo, pero vamos a mí me encanta eso. Una cosa que se nota mucho en tu estilo es que siempre se escucha el mar. Yo escucho el mar de fondo mientras te leo. Da igual lo que lea, cualquier cosa que lea tuya, se escucha el mar de fondo y la luna de fondo soltando su luz. Es que no puedo evitarlo, que no puedo escribir de otra forma, no me sale. Por eso te digo que me da rabia porque luego, claro, aquí es verdad que me sentí, si es que yo lo tengo que decir, es una novela en la que yo me sentí muy cómoda, pero yo me sentí muy cómoda porque digo, venga, a tomar por saco, o sea, pajera abierta, yo no me esperaba ir. Claro, al final pues es todo lo que a mí me gusta escribir, pues es una historia que le corresponde. Luego ya cuando me pongo a escribir miedo digo, jolines, aquí que para poner que una señora se va a encontrar con un fantasma, parece que la estoy metiendo aquí, no sé dónde, le pongo aquí 40 metáforas y digo, pero ¿esto qué es? Esto no da miedo. Claro. No, pero que no te dé nada, porque la verdad es que tu estilo es estupendo. A mí me encanta. Tú tienes una manera de contar las cosas con imágenes, ¿no? Eduard decía, es muy poética, y decía, no, sí, eres poética, pero no es que seas poética, porque yo te encuentro que eres una excelente narradora, o sea, una excelente contadora de cuentos, o sea, no de cuentos, sino de historias, ¿no? Porque lo haces de una manera maravillosa, o sea, lo haces con imágenes, tienes como esas frases que tienes, que son como hilos, ¿no? Que van repitiéndose y van como uniendo todo el resto de cosas, muy bonito, o sea, imágenes que además son hilos, además empiezas con hilos aquí, con cosas, con temitas y no los dejas sueltos, como decía también Raúl, no son cabos sueltos, sino que todos los vas hilando, ¿no? Y a mí eso me parece... Se está viendo el dibujo. Sí, exactamente, porque son esas frases que se repiten al principio con eso de miseria, Sí, luego está el tema de la puerta, el tema de la herida, el tema del agua y el mar que va limpiando, que va abriendo, o sea, todas esas cosas están ahí, entonces es como que lo que hace es que a esa historia o esas cosas tan duras también les das esa parte, digamos, bonita, ¿no? Bella, para que también sean como más digeribles, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y es que, a ver, al final es eso, que se acompasaba muy, muy bien, pero es que es verdad que, a ver, es una forma que yo tengo de... A ver cómo lo explico sin que suene bestia. A ver, si yo no viera la vida así, a mí por la vida que he llevado me habría costado mucho. Entonces, en cierta manera, escribo a lo mejor como yo también me gusta ver la vida. Yo soy intensísima, pero intensísima nivel Dios. O sea, entiendo. Yo lo vivo todo con muchísima intensidad. El daño lo vivo muy intenso. Entonces, a lo mejor las personas que somos así o que tenemos esa herida o que ya vivimos venimos de una experiencia muy dolorosa, de experiencia muy tal, pero sabemos sacarle la belleza, porque al final es que si no te rinde, o sea, si tú empiezas a verlo todo de forma común, absolutamente común, ¿cómo se sobreviven a ciertas cosas, no? Yo creo que hasta de los más mínimos se puede sacar lo extraordinario. Es lo que decís del mar, pero yo soy tontísima para eso, o sea, yo me pongo en la playa, delante de la playa y ya está. Sí, se me va la cabeza. Digo, madre mía, esto, la grandeza de esto. Parezco yo soy la tonta, ¿sabes? Madre mía, lo que tengo ante mí, ¿sabes? Tengo una playa ahí con dos jugando a la pelota. Y yo, madre mía. Sí. Es terrible. No, pues es muy bonito, sí. Me ha encantado. Pero luego que luego lo mundanal, ayer mismo salí con mi crío y mi sobrino y vamos aquí a la sierra a ver una presa que hay ahí como un pantano y tal. Claro, yo iba flipando, yo sola, no sé qué, la duro y mi crío, pues a mí me ha picado no sé qué, pues yo estoy aburrido. Yo que no me dejáis. La vida se abre paso, pero sí, es que al final es eso, no sé, quiero decir que son cosas que hay gente que tiene un estilo muy particular y es muy duro, muy directo, muy tal. Yo reconozco que se me va la lírica. Si tuviera que describir tu estilo, yo estaba leyendo y me venía a la cabeza una imagen que, como una gran cordillera, ¿vale? En la que a un lado está la sobriedad absoluta y al otro la cursilería sensacional.
Y por la cresta de la cordillera, ahí va Lorena escribiendo. O sea, no te caes a un lado. Pero, qué curioso, ¿eh? Por el medio. Y digo... Ay, me encanta eso, ¿eh? Es la sensación que yo tenía. O sea, la sobriedad y al otro lado la cursilería. Y estás ahí en medio y no me has encontrado nada. Esa es la sensación que yo tenía cuando leía. Que algunas veces me tengo que contener, también os lo digo. Que algunas veces rehago porque digo, se me va y esto es infumable aquí. 10 páginas de esto va a ser absolutamente infumable. Imagínate 200. O sea, algunas veces me contengo. No, pero precisamente antes, cuando al comienzo decías que tú no eres de escribir de amor, y yo hacía tiempo que no escribía, que no leía pasajes tan bonitos sobre el amor. O sea, ahí hay uno que creo que fue ¿quién lo? Bueno, alguien Aureliano Rocamora lo ha puesto en su esa. Y ese yo lo puse, yo le dije también a Eduard, eso es un pasaje para enmarcarlo, ¿no? Me encantó. Ay, que me lleva, vamos, cada vez que meto Instagram, digo, madre mía, me lo como ya este hombre, ha hecho una reseña. Es fantástico, ¿eh? Buenísima reseña, ¿eh? Qué bueno. Es la hostia, siempre. La reseña, léete la reseña, no hace falta que te lean la novela, léete la reseña porque es mejor. O sea, pero bueno, da mucho gusto, la verdad. Y más, yo que soy una persona que para mí todo lo que hago lo hago mal, pues imagínate, yo que sé, cuando lees algo así, hombre, pues dices tú, joder, venga, pues vamos. Vamos a seguir, vamos por el siguiente manuscrito, venga, que merece la pena. Ahora que dices eso, pues yo una cosa, mira, me lo he apuntado y todo, para que no se me olvidara. Yo creo que es la novela que he leído, estoy seguro en realidad, con los mejores finales de capítulos seguidos, ¿sabes? En mi vida. O sea, cada final de cada capítulo es increíble, pero increíble. O sea, está a un nivel bestial. No sé, yo flipaba, te lo digo. O sea, era todo muy emocionante, ¿no? Pero cada vez que llegaba al final, ¡buah! Una lagrimita, una sonrisa rara, en plan, ¡buah! ¿Por qué es esto? Dios mío. Es increíble, de verdad. Yo tengo que decir que eso... Yo la primera vez que lo leí con conciencia fue La sombra del viento y a mí es algo que me marcó mucho. O sea, también tienes que saber lo que estás escribiendo. Quiero decir, cuando yo he escrito policíaca, hombre, lógicamente intentas terminar con el impacto, ¿no? Y con tal, pero es una cosa diferente. Pero sí que es cierto que yo sabía que lo que tenía era lo que era. Era algo que o la gente no le iba a gustar nada o si te gustaba te iba a tocar. Y si te toca, tienes que crear en cada capítulo, tienes que crear una pequeña novela. Y para mí en cada capítulo es una especie de novela en sí misma. Entonces, con su inicio, con su nudo y con su desenlace. Y entonces el final no podía ser de otra forma porque el final del capítulo era el final de la novela. Luego pasamos ya al capítulo siguiente. ¿Seguimos la historia o la empezamos por otro sitio? Pero que todo quede redondo, porque al final, eso, sabes que al final es una novela que trata de emociones y las emociones al final es que tienen que estar presentes en cada momento, porque si no, pues al final yo te cuento la historia, ¿no? Yo estuve en pandemia, salí al balcón, hablé con mi vecina, me enteré de la vida de todo el mundo y ya está. Pero al final, pues te queda una historia más. Si quieres que la historia dé un pasico adelante, pues, a ver, son cosas que al final, pues eso, te dejan un poco el regustillo ese de... Y al final quería hacer también una novela bonita en cierta manera, de que te deje buenas sensaciones pese a lo que decía Esther, pese a la crudeza de lo que estás leyendo. Y los finales que para mí son muy importantes. Yo cuando veo un capítulo digo, es que el final me tiene que dejar así. Porque, a ver, ya te digo, dentro del contexto de todo lo que estés leyendo, ¿no? Pero al final es eso, ese cierre de capítulo que digas tú, jolines, venga, un paso más, ¿qué me puede poner aquí? ¿Qué me va a poner más adelante? ¿Cómo cerramos el siguiente? Y son, pues eso, cosillas que van metiéndole ahí que dices tú, bueno, vamos a ver si esto funciona. Es como el final de la novela. Claro, yo tenía claro que la novela iba a terminar bien. Pero dices tú, jolines, pues tiene que terminar también con un toque mío. ¿Con qué toque mío va a terminar? Pues con la canción de mi vida. Así es que al final todo... Los escritores somos también un poco egocéntricos en ese aspecto y le van metiendo también ahí un poco, ¿qué haces? Hombre, pues tengo que terminar con algo tan mío en una novela tan mía, ¿no? Entonces le van metiendo ahí un poco esas pinceladicas. Y bueno, pues así quedó el resultado. Oye, y estoy viendo que, bueno, pues me puedo sentir contenta, la verdad. ¿Verdad que sí? Sin duda alguna. Hostia, es una locura, ¿eh? La verdad que yo la primera gran tragedia que hay, ¿no? En el cole, que es que poner una tragedia de ese calibre en el cole, a mí me parece, no sé, demencial, de verdad. O sea, yo cuando leí esa parte digo, hostia, si empieza así, si esto es lo primero chungo que va a pasar, ¿qué vas a hacer con mi corazón? ¿Lo vas a ahí has marcado, que queda del libro, ahí ¿no? has marcado completamente la novela. O sea, el primer giro argumental está al principio de la historia de Javier. Sí. O sea, yo creo que ningún lector se espera
que el protagonista haga eso que hace en ese momento. Es una pasada. Y eso marca ya toda la novela. Claro. Al final es que es verdad que todo lo que él hace y todo lo que él vive. Pero sí que pasa eso. O sea, nosotros tenemos la edad que tenemos, pero cuando pasen 20 años, al final, todo lo que esté pasando por medio, cada cosa que hayamos vivido, aunque nos parezca diminuta, es lo que nos va conformando, lo que va haciendo que seamos lo que somos. Y, por supuesto, los años de niñez, que al final, yo lo estoy viendo ahora con mi hijo, son vitales. O sea, todo lo que tú vivas durante los primeros 10, 15 años de tu vida, luego va a ser lo que tú eres. Por supuesto, aderezado, con las experiencias que tengas propias, con tal. Pero es verdad que no nos damos cuenta muchas veces lo importante que son esos años, la infancia y la adolescencia, para ser los adultos que nosotros vamos a ser después. Yo a mi hijo lo que más le intento fomentar de cierta manera es la autoestima, porque es algo que parece muy... no, es que al final si no te quieres tú... Claro, ¿qué les pasa a ellos? Por ejemplo, yo a Javier lo veo de niño una persona muchísimo... A Javier no lo quieren. Javier tiene una madre que está la poética mía, salada, y tiene un padre que es lo que es. ¿Qué le pasa a Lucas? Que dentro de ser lo que es, tiene un padre que lo quiere, tiene un padre que lo cuida, tiene un padre que le inculca valores. Eso se nota también a la larga. Lucas es un adulto mucho más funcional que Javier. Es que Javier no llega a ser un adulto funcional. A Javier se le quita a Deli, realmente se lo quita todo. Pero Lucas saca su vida adelante. ¿Por qué? Porque dentro de su pobreza, dentro de su miseria, ha tenido una base, que es la de su padre, que le ha dicho, oye, tienes que ser un hombre de futuro, tienes que ser un hombre de provecho, somos buenas personas. El otro no, es que el otro realmente es la criatura mía, es que Javier está en una infancia totalmente desangelada. Y eso al final se nota. Y se nota en esa diferencia entre ellos, que Lucas es un tío muy seguro, Lucas hace su vida, Lucas sabe en todo momento lo que quiere, y Javier el pobre que va a la deriva de todo el mundo. Primero de Lucas, luego de Deli, y en última instancia de que cuando ya se queda solo, se desnorta completamente porque ya cuando no sabe qué hacer. Sí, porque su hija se va a Estados Unidos y se... Claro. Y ya dice, ¿qué hago? Y es cuando se produce la catarsis de la persona. O sea, es cuando él dice, ¿por qué no recupero un poco? ¿Por qué no soy yo? Porque realmente él ya no tengo a nadie a quien seguir para que darme una personalidad. A lo mejor tengo que volver al principio y volver a empezar, aunque tenga 75 años. Exactamente. Pero eso no le sucede así como así, ¿no? Sino que él vive en esa casa como... y está totalmente poblado de voces, ¿no? Claro. Que no son que no es su voz, sino son otras voces, la voz de su mujer. Y él está como muerto en vida. Entonces, el detonante es esa situación de locura, esa situación de encierro, y además es el que la Irene, la sobrina de Lucas, lo contacte. Eso hace que abra un poquito la herida. Y también el contacto, o sea, él sale de esa soledad absoluta a través de los demás, puede abrir la herida y digamos que volver al mundo, ¿no? Claro. Al mundo con los demás, ¿no? Y también un poco al mundo de los vivos y del amor, sí. ¿no? O sea, entonces, sí, totalmente. Me parece también una figura súper interesante en ese sentido, porque al final lo he leído, o sea, al final me quedó así como un poco la impresión de que es incluso una figura que puede ser también como una metáfora, ¿no? O como una alegoría de la España, aquella de ese tiempo herida, con una serie de cosas que están sin destapar y que están sin abrir y que sería necesario abrirla porque también de alguna manera es una manera de que también podamos seguir adelante, vivir, ¿no? O sea, de otra manera, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante también, ¿no? En ese sentido. Claro, es que como metáfora. Al final él se convierte por primera vez en el protagonista de su historia. Él nunca ha sido el protagonista de su historia. Cuando él sale al balcón y le están pidiendo que cuente la historia, es la primera vez que se da cuenta que él tiene esa historia que contar, que la ha vivido, pero es que él nunca la había contado, porque él siempre ha vivido a través de los ojos de otra persona. Primero, es verdad que él, cuando se enamora de Lucas, se deja arrastrar completamente porque, claro, es un amor, imagínate, en aquella época descubrir que te gustan los de tu propio sexo y tal, pues tenía que ser absolutamente terrible y se deja arrastrar, aunque luego lo oculte y lo tape y tal, pero es que luego se deja llevar completamente. Entonces, la primera vez cuando sale a ese balcón es la primera vez que dice, jolines, pues este soy yo y esta es mi historia y es la que yo he vivido y se siente por primera vez protagonista y al principio es muy reticente de contarla y no quiere, hasta que se suelta, lo que tú comentas, cuando abres la herida y se necesita abrirla,
para sacarlo todo, luego ya que cure, o que no cure, o que se quede siempre ahí, pero ábrela, jolines, porque lo que se queda dentro, yo siempre lo he dicho, lo que se queda dentro se enquista. Y eso te va a salir. Te va a salir de la forma que sea, si no lo sacas tú, te va a salir. Entonces, ¿qué más? Oye, pues ábrete en canal, si al final, ¿qué tienes que perder? Por ejemplo, Javier, ¿ya qué tiene que perder? Nosotros, como pueblo, como nación, ¿qué tenemos que perder? Oye, esta es nuestra historia, lo que nos ha pasado, ya está, vamos a dejar X cosas atrás, vamos a superarlo, vamos a enfocarnos, vamos a trabajar, vamos a tal. Si sigues metido en lo mismo, si sigues con esa herida, es que al final no evoluciona y no avanza. Y yo creo que Javier, de esta manera, oye, pues no lo había planteado como metáfora del propio país, pero sí que podría ser perfectamente. Pero es como la necesidad de abrir la herida, de sacar hacia afuera también el pasado, hay que verlo, hay que exponerlo para también poder salir de eso, ¿no? Claro. O sea, eso para mí ha sido como muy... Y sobre todo, ya te digo, en los tiempos que estamos, ¿no? Que se está haciendo mucha recuperación también de memoria a ese nivel, porque vamos, como que estamos también un poco olvidándonos o, digamos, falsificando, o sea, falseando el pasado de alguna manera. O sea, ahí se sabe que hay partidos, ¿no?, de extrema derecha que están negando un montón de cosas, ¿no? Entonces, están negando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que es terrible encontrarte críos de 20 años que te han dicho que con Franco se vivía mejor, pero tú qué sabes. Claro. Sí, por eso mismo, ¿no? Entonces, como que es recuperar también eso, ¿no? Es la memoria, ¿no? Y de una manera, y te lo vuelvo a repetir, de una manera que no es, ay, bueno, estos son buenos, estos malos. Entonces, para mí es muy, muy bueno, ¿no? Porque te puede, o sea, te da esa posibilidad de verlo sin esa rabia. Sin esa rabia y también sin ese sesgo, ¿no? De decir, nosotros y aquí estamos y tal. O sea, hay un poco, nadie es tan bueno, ¿no? O sea, todos somos, la mayoría de los españoles son unos cobardes y no en plan, o sea, hay que entenderlo también, ¿no? Pero que no es muy poquitos, digamos así, han sido los que se han revelado o los que han encarnado ese personaje como Lucas, ¿no? La mayoría... Hombre, te acomodas. Han vivido, han sobrevivido, ¿no? Exactamente, tal cual. Además, y como Lucas realmente perdona, o sea, entre comillas, o asume que no era el momento. Claro. O tal. A lo mejor, siguiendo con esa metáfora, igual cierta parte de la sociedad española, no sé, por hacer un poco de autocrítica, también tendríamos que hacer un esfuerzo, aunque cuesta, ¿eh? Cuesta, pero cuesta. Cuesta ser ese Lucas final de tu novela que dice, no, perdona, es que lo entiendo perfectamente que en aquel momento me tenías que hacer... Es que era lo que había. Claro, además él se lo dice a las claras, si tú te hubieras venido conmigo hubiéramos muerto los dos. Hubiera pasado cualquier cosa, menos lo que queríamos. Claro, es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, a ver, nosotros mismos falseamos la historia porque siempre nos ponemos desde el lado del que nosotros lo vemos, somos subjetivos y no sabemos que muchas veces directamente por la supervivencia se hacen cosas que son tremendamente cuestionables. Y en aquella época se hicieron cosas muy cuestionables, pero porque era eso... Y ser valiente es muy complicado. Yo que soy una cobarde nata. Yo me reafirmo que soy una cobarde nata. Ser valiente es muy complicado porque te suele salir muy caro. Y cuando venimos de una situación como la que se ha vivido aquí, es doblemente complicado. Hoy en día nos cortamos incluso a la hora de hablar. Nos medimos las palabras para que no nos digan unas cosas, para que no nos digan otras. Jolines, hoy en día el que sale, dice lo que piensa, hace lo que... Es complicado, ¿eh? Yo creo que todo el mundo, yo me censiro. Poner la cara es la parte. Por eso que hacer lo que hace Lucas, joder, es difícil. Es difícil. Yo también entiendo que han pasado muchos años, ha tenido tiempo de digerirlo, tanto uno como otro, y han visto el momento que nunca se había dado. Pues vale. Claro, además él lo dice, me pasé muchos años odiándote. Se sentía abandonado, se sentía traicionado, se sentía humillado, pero claro, cuando ya te asienta y con la cabeza fría piensa realmente, oye, esta persona, ¿qué vivió? ¿Qué sintió? ¿Qué decisión pudo coger en cada momento? ¿Qué decidir? También es complicado, pero que nos pasa a nosotros, oye, en el día a día, ¿quién ha tenido una pareja que en un momento determinado la ha dejado y te has cabreado y no sé qué, luego te has para pensar y has dicho, bueno, ¿qué le pasaba? O sea, ¿por qué? ¿Qué circunstancia tenía? ¿Por qué no podíamos? ¿Por qué esto no salía? ¿Por qué no?
y al final, a ver, no es el perdón cristiano, ¿no? Pero sí que llega un momento en el que dice, oye, también merezco la paz de no estar por salud mental propia. Sí, claro. Pero es que además hay otra cosa también súper bonita en la novela, y es la generación de los hijos y de los sobrinos. Porque eso que tú has hecho también, wow, el hijo de, o sea, la sobrina de, el sobrino de Lucas, ¿no? Sí. Que es hijo de un, o sea, es fruto de un, ¿ya? Y sin embargo, ahí es como, ahí me parece que de verdad es genial, porque es como decir, bueno, claro, es que el futuro y el mundo es de la gente que está por detrás, ¿no? Entonces, también que carguen ellos. ¿Por qué tienen que cargar ellos? O sea, que carguemos los que tenemos que cargar con lo que tenemos que cargar, pero que los que vienen después tengan que cargar, me parece también un poco, es complicado, ¿no? Pero tú lo has resuelto súper bien, ¿no? Como la hija de Javier, ¿no? Lola, y el hijo, Javier, el hijo de Pilar, y del guardia civil, ya no el nombre de Joaquín, ya, son como dos personajes también totalmente luminosos, ¿no? Luminosos en el sentido de que ellos no cargan con, o sea, la gente son productos, a pesar de todo, del amor, entonces como que eso también me ha parecido súper bonito, ¿no? O sea, salir de esa España oscura y en una España más luminosa de gente joven. Luego tenemos también a las chicas, ¿no? En la terraza, ¿no? Arriba también el pasado, que es también súper bonito, ¿no? O sea, es graciosa esa señora que también está ahí porque tiene que estar, ¿no? O sea, también tiene que decir, o sea, claro, hacerlo en esa armonía, wow. Claro, es que al final, si nos damos cuenta, convivimos distintas generaciones en un país muy marcado por un hecho común y es bueno, escuchar a la gente mayor es maravilloso, pero escucharla con la consecuencia, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros nos hemos encontrado camino ya hecho, mis hijos ya se lo están encontrando, que ya ni te digo, ¿vale? Pero ellos saber por lo que he pasado yo saber por lo que han pasado a ellos y que en el fondo podamos llegar todo a saber lo que sucedió y cómo hemos luchado y cómo porque al final ha sido un trabajo de todo, pero especialmente de ellos. Entonces, yo sí, cuando estoy con mi hijo y estoy con mi madre, yo me encanta que hablen, pero por eso, porque sepan de dónde venimos y porque ellos son la generación del futuro, que miedo me da, también te lo digo. Claro, bueno. Pero sin conocer el pasado no van a poder afrontar el futuro. Por eso, abrir. Claro, y que son conversaciones. Mi hija ya ha hecho 13 años y ya me pregunta, mamá, ¿qué es el feminismo? Mamá, es que me han dicho que soy una hembrista. Mamá, tiene ya unos rollos en el instituto que tela, ¿eh? Una hembrista, ¿eh? 13 años. Una hembrista. Sí, se puso a defender no sé qué del feminismo. Le dijeron, tú que lo que escucha, que ojalá las generaciones que vienen, ¿eh? Tela. Es que es tela marinera. Por eso digo que es muy importante un poco hacer como, no sé. Como esa revisión dentro de la tolerancia, ¿no? Porque lo que tampoco podemos inculcarle el odio por lo que tú mismo decías, Esther, es que ellos no tienen que cargar con todo lo que nosotros hemos hecho, ni todo lo que hemos hecho mal, ni siquiera lo que hemos hecho bien, porque yo lo que le digo a ellos, aprender de mí para lo que no debéis hacer. O sea, errores y ya lo que hagáis bueno ya vosotros mismos lo vais inculcando. No te puedo decir lo que tienes que hacer, pero sí te puedo decir lo que no. Claro, exactamente. Yo a veces lo pienso con mi hija, yo no te puedo enseñar cómo te tienes que tal. Sí te puedo decir que esto no lo hagas porque no funciona, por ejemplo. Exactamente. Es verdad, claro. Es verdad. Yo creo que con España pasa igual. O sea, yo no le puedo decir, nosotros no podemos decirle a ellos, oye, tenéis que hacer las cosas así, pero ojo, no la hagáis como nosotros las hemos hecho. No metas el dedo en el enchufe. Exactamente. Sale regulinchi. Claro que al final. La verdad que a mí la parte esa del niño. Oh, perdón. Bueno, digo, la parte del niño del guardia civil, o sea, cuando cuentan esa parte, pensé, hostia, es lo más cruel que se le podría haber ocurrido a ese puto loco. Y conseguir que eso no te destruya, me parece la mayor de las victorias. Es como, no, pues vamos a quererle y tendrá una vida bonita y no va a destrozar esta familia. Sí, además es que fui muy consciente en ese momento de que creo que la mayor victoria de la novela no es el reencuentro entre Luca y Javier, que es muy fantasioso, porque eso sería muy difícil en la vida real, que sucediera, dos personas que se han separado hace tanto tiempo que al final... Pero realmente la verdadera victoria de la novela es eso, que el hecho de mayor maldad que se produce en la novela, que esa venganza terrible que quiere hacer ese hombre, no, jódete,
que mira lo que hemos hecho. Hemos creado una vida maravillosa, hemos creado una familia. Este hombre no tiene nada de tierra, lo dicen. 50 años de dictadura tampoco nos han destruido, ¿no? Exactamente. Claro, es eso, ¿eh? Es básicamente, pues mira, todos a separar y aún así estamos aquí, queriéndonos, ¿sabes? Intentando pasarlo bien. Es que es lo que tenemos, el ser humano, que yo siempre lo digo, somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Y yo creo que nos tendríamos que quedar más veces con lo bueno que somos capaces de hacer, que tenemos mucho siempre a pensar en lo que somos capaces de hacer mal, que somos capaces de hacer mucho, ¿eh? Pero, jolines, de vez en cuando también hacemos cosas buenas, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y entonces, en cierta manera, también quería meterle ese optimismo a la novela. ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser todo siempre malo? ¿Por qué siempre tenemos que ser tan pesimistas? ¿Por qué todo? Jolines, yo qué sé. Además, Lorena, yo, bajo mi punto de vista, creo que lo fácil es el claroscuro, bajo mi punto de vista. Es ese ponerlo todo en plan guay, fatal y no sé qué, terrible. Sacar lo que es, digamos, en realidad la realidad, claro, porque es menos comercial quizás, ¿no? Estamos como nos gusta mucho, o sea, estamos muy pegados al sillón, a lo horroroso, al horror, ¿no? Sí. ¿No? La guerra, todo eso nos tiene así como adictos, ¿no? Pero claro, lo bueno no tiene prensa, ¿no? No tiene. Sí. Entonces, como que también pienso que también en la novela es algo para mí de valor que pueda terminar, o sea, un final feliz, pero no un final feliz pastelero. No, es un final feliz optimista. Es como poder mirar al horizonte y ver la luz y decir, bueno, podemos caminar hacia allá. Vivimos en una situación que necesitamos ideales, necesitamos también poder agarrarnos a una ilusión. Es lo que yo pienso al principio. O sea, si no tienes ilusiones, estás muerto como Javier al principio. Al final tienes que tener ilusiones, aunque tú sepas que eso son ilusiones, que son ideales, que son cosas, pero tú necesitas eso para seguir caminando. Porque si no te quedas muerto en el sitio. Claro. Entonces, a mí me gusta que la novela también tenga que haya novelas que tengan esa capacidad también de abrir el horizonte, ¿no? Es que es verdad que estamos en una época como que es lo que tú comentas, ¿no? Que parece que la novela, todo tiene que terminar mal. Parece que lo que termina bien si es género puramente romántico, que va a terminar bien y tal, pero que parece que todo lo que lees, todo termina mal. Y si el final es bueno, ya no es tan válido. Y te lo digo que yo participo en muchos certámenes y tal. No, pero es que el final es demasiado. Jolines, vale, pero yo qué sé. algo que por lo menos te dé un pozo de esperanza, no sé, algo que, yo qué sé, que te anime a seguir, porque al final es que esa es la vida, ¿no? Si no tienes siempre. La vida termina cuando termina. El resto son puntos. El enfoque de toda la novela es bastante realista, o sea, tampoco a ver, evidentemente cuentas cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que es muy caleidoscópico, o sea, estereoscópico, como se diga. O sea, lo estás viendo desde todos los puntos de vista y eso hace que sea todo muy, muy lineal, o sea, muy como aséptico. Esto es lo que ha pasado y pensad lo que queráis. O sea, no estamos poniendo buenos o malos, lo que hemos hablado antes, claro, ¿no? Que hay muchos grises, mucha baraja. Claro. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. A la hora de afrontar una historia, que tú seas capaz de mostrarla con tantos matices, que no sea lineal. Te cuento esto, te cuento lo otro, sino todos los matices que me estás diciendo, creo que eso hay que ponerlo en valor, porque a veces cuesta encontrarlo en otros libros. Sí, bueno, porque al final eso tendemos a contar la historia, a crear el personaje, a focalizar mucho un punto de vista, a girarlo todo alrededor, pero jolín, es que una sola. Además lo que decíais, se ha vuelto comercial, se ha vuelto lo que vende. Claro, sí, pero tremendo, pero tremendo. O sea, estamos en un momento literario complicado, o me da a mí la sensación, pero estamos en un momento literario. Yo estoy convencido de que toda esta peña que va ahora a una librería a comprar los libritos de los cantos se lee tu novela y se quedaría como, ¿qué coño es esto? O sea, esto no es lo que yo estoy leyendo todos los días. Ya no entro en que le guste o no le guste. Sí. Bueno, y yo que navego en el terror, ya ni te digo, ya está la cosa. Sí, bueno.
Siempre ha habido clases, ¿eh? Porque madre mía, está la cosa completa. De todas maneras que vivimos un boom. Yo el otro día, no sé a quién se lo comentaba, a una chica que conozco de Twitter, que estamos viviendo un boom del ladrillo en el libro. Y el boom va a caer porque es insostenible. O sea, estamos, yo creo que en la época en la que más se produce, en la que más se publica, títulos absolutamente a mansalva, sin ningún tipo de orden ni concierto. Estamos en un boom literario que es insostenible porque queda la sensación de que escribe más gente que lee. O sea, es absolutamente irracional lo que se está viendo. O sea, anteriormente... Yo leo, Es que anteriormente escribir era como la profesión un poco rara, ¿no? O sea, el raro era el escritor, ¿no? Teníamos siempre ese estereotipo de la persona un poco siempre ida de la cabeza, medio amargado, medio no sé qué, que era el maldito. El artista loco, sí. Sí, hoy en día, escucha, es que a la semana que se pueden publicar 1000 títulos, es que es tremendo, ¿eh? Es la pasada, sí. Oh, todos los que escribimos leemos también, ¿no? Yo siempre digo, es que si no está muy mal. O sea, ahí sí que ya hay un conflicto grave. Pero si todos leemos bien. Hay gente que pero si hay esta sensación, lee, ¿no? Ese chillo a que hay más gente escribiendo que leyendo. Es que hay gente que escribe que ha reconocido que no lee. Porque no se quiere contaminar. Ahí es un problema grave. Pero, no sé, por cada año que escribas tienes que leerte 50 por decir algo, ¿no? Quiero decir, como que tenga un sentido esto. Es como si yo quiero ser odontólogo, pero me dan asco los dientes. O sea, que al final... Es muy absurdo. Bueno, hoy lo que pasa es que tenemos yo me he descubierto, no quiero señalar, pero he descubierto que mucha gente escribe con la IA, ¿no? Entonces, bueno, con la eso ya inteligencia artificial. Y todo esto va a multiplicar por... No, vivimos, como decían, no son malos tiempos para la lírica, pero es que tal cual. Sí. Tal cual, bueno, yo no sé si serán buenos o malos, el caso es que son súper rarísimos. Son raros. Yo soy, la verdad que yo os digo sinceramente, yo soy de clásicos, o sea, yo hace ya un montón de años que yo decía, yo con la cantidad de clásicos que hay, que voy a leer, pero con vosotros, estoy aficionando, y me estoy entusiasmando, me gusta. Yo muy en el mundo de serie, porque ahora he leído vuestras novelas, estoy leyendo también de Daniel, mira, tengo aquí a Daniel, tengo un montón de cosas de él. La verdad es que me estoy entusiasmando, me gusta, o sea, no me parece tanto de que haya tanta, o sea, se publica, pero o sea, a mí, por ejemplo, con vuestro grupo, con los autores además que vosotros referenciáis y tal, me está haciendo como también estoy empezando como a ver una parte de la sociedad que yo, porque no he estado en España durante muchísimos años, como que yo me he perdido, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y hay una parte, por ejemplo, que a mí me interesa, claro, a mí me interesan las mujeres, claro que sí, lo que pasa es que yo soy mujer, entonces, bueno, vale, ya me las conozco, no que me las conozca, ¿no? Pero hay una parte ahora por ejemplo, de los hombres, ¿no? Que me está resultando súper interesante, porque esa manera de ser o ese tipo de manera de escribir o de ser de los hombres, ¿no? En España, durante en los últimos 20 años, pues yo, por ejemplo, me la he perdido. Y la mentalidad y todas esas cosas. Entonces, estoy haciendo desplazamiento. O sea que, wow. Bueno, y luego te lee tu madre la boca. Yo no digo nada, pero... No conmigo, ¿eh? No, ambos. Los dos, ¿no? Es muy interesante, o sea, es muy interesante. Yo encuentro el momento en el que nos encontramos literariamente es un momento interesante. A mí por lo menos me lo parece, ¿no? A pesar de todo lo que hay ahí en edición y tal, sin embargo, es interesante porque tenemos acceso ahora a literatura que antes no teníamos, ¿no? O sea creo, sí, no sé, sí. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro. Yo ya te digo que sí que me parece eso. A ver, también yo no soy crítica de que pueda escribir, puede escribir todo el mundo, lógicamente, que menos. Pero sí que es cierto que ahora escribe todo el mundo. Pero no que escriba todo el mundo, a ver, es que no quiero que suene feo, pero sí que es verdad que ahora en la librería hay libros de youtubers, de influencers, de no sé qué, no sé cuál. Y claro, te choca porque al final son las mismas historias, están contando lo mismo, porque esa gente, la mayoría no lee y la mayoría pues escribe lo más fácil.
Claro, eso que es lo que hace que los lectores de ahora, oye, que está muy bien que lean, pero es que está leyendo literatura también muy fácil. Cuanto más facilitamos el camino, yo creo que culturalmente también la curva va siendo bastante descendente. Nosotros venimos de una cultura literaria, jolines, que somos España, ¿eh? Qué tela lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos mamado de clásico. Que estamos hablando de una calidad mayúscula, ¿eh? Ahora el problema que tenemos, que le pasa a mi hija, el libro de no sé quién, digo, ¿pero quién es esa? No, que tiene un canal de YouTube, no sé qué, que ha escrito un libro de amor. Yo no le voy a decir que no lo lea, por supuesto, ella puede leer lo que le dé la gana, pero claro, al final es una generación que el listón baja y cuanto más baja... Pero también he escuchado en esa discusión de que hay un montón de gente, o sea, de que si nos fijamos también, nosotros hemos leído muchos clásicos, ¿vale? Pero también quizá, digamos que los jóvenes siempre han leído mucho así, digamos, de su... Sí. ¿Ya? Pero luego a partir de ahí, o sea, luego vas ganando edad, ¿no? Y entonces como que también vas madurando en la lectura. Y no creo que los jóvenes, porque estén leyendo ahora eso, se vayan a quedar con eso, ¿no? O sea... Claro, la cosa es que al final lo que el círculo es que al final lo que ya se está publicitando es eso, lo que se está publicando es eso, las grandes editoriales lo que publican es eso. Claro, ¿cómo influye eso en los lectores? Yo sí que estoy viendo un detrimento en a ver, al final es la demanda, oferta y demanda, ¿no? Pero sí que yo estoy viendo que cada vez más lo que jolines, las grandes editoriales, los títulos que tienen en el último año, Ya, las mesas de novedades y esto. Sí, a ver, sí. Yo tengo una teoría. Ahora con lo de la guía, que, a ver, va a cambiar cosas. Eso debemos tenerlo claro. La literatura no se ha tenido que enfrentar nunca a un adelanto técnico como la IA, ¿vale? Pero la pintura sí se enfrentó a un adelanto técnico como este, la fotografía, ¿vale? Te estoy hablando de 1901, 1904, 1906. ¿Qué pasó? Coño, aparecieron las vanguardias. Claro. Cuando Picasso pintaba lo que pintaba, cuando Picasso y Braque inventaron el cubismo, lo que estaban haciendo era reaccionar a la fotografía. Que tú me haces las cosas clavadas, yo deformo. Que tú me haces profundidad y 3 dimensiones, yo lo paso todo a un solo plano. Que tú no puedes sacar color blanco y negro. Yo hago colores vivos como nadie nunca. Sí. Y eso hizo que la pintura, que venía del siglo XIX, ¿vale? O sea, era costumbrismo, saltara completamente. Yo estoy convencido de que la IA va a generar eso en la literatura. Sí, no va a dar tiempo a lo que estabas haciendo tú que influyera, que esa uniformidad y esa mediocridad influya en el corpus lector. Yo estoy convencido de que no va a dar tiempo. Van a saltar cosas que van a hacer que se diferencien muchísimo de todo lo que sea capaz de hacer cualquier maquinita. Esperemos, porque yo que soy muy Lo que pasa es que yo a este respecto, yo hace, no voy a decir, 20 años, la gente o los escritores se quejaban exactamente de lo mismo, ¿no? De que, ay, que no nos leen, que nos leen en una minoría. Y claro, tú vas a las librerías o ves lo que lee la mayoría, ¿no? Y aquí le llaman fraude, como el corintellado, ¿no? Pero yo no quiero desmejorar a corintellado, que bueno, corintellado, lo que quiero decir, aquí hay Frauen romanas, romanes, que son como novelas de médicos. O sea, yo voy a decirlo muy claro, la mayoría de las lectoras, ya lo he dicho, son lectoras. Pero es que eso ha sido, si miras la historia de la literatura, siempre ha sido así. Entonces hay una masa que lee en plan masa y luego pues hay una literatura que se lee como no hay tanto, que no tiene tanta, ¿ya? Digo, hay clásicos que se hacen clásicos, hay gente que tiene mucho éxito durante su vida y tal, pero hay otros que en realidad pues no lo lee nadie, ¿no? Entonces como que este problema hay, no sé cómo explico, pero es que creo que ha existido siempre, ¿no? O sea, que es como que estamos repitiendo en diferentes formas patrones, ¿no? La gran mayoría lee cosas, no sé, como dicen en España, ¿no? La literatura de tumbona, ¿no? Porque es como, ya, me tumbo y... Sí, de verano, ¿no? Veranillo.
Sí. Sí, luego literatura, luego hay pocas obras también que digamos que hay también literatura buena que sabe alcanzar también, digamos, una masa, ¿no? Pero luego hay muchísima buena literatura que no alcanza tanta gente, ¿no? Pero sigue siendo buena literatura. O sea, yo lo veo, por ejemplo... ¿Creéis que el objetivo es ese? A la hora de escribir, ¿creéis que el objetivo es ese? O sea, conseguir hacer algo que tenga una calidad y al mismo tiempo llegue al gran público. Debería ser ese el objetivo. Claro, a ver. Cervantes. Claro, que eso lo hemos tenido. Pero eso es lo ideal, ¿no? Claro, eso nos gustaría a todos. Pero, es que como escritor, desde luego, conseguir escribir algo que llegue al gran público, o sea, que sea capaz de satisfacer al lector de Tumbona y al señor académico, es muy difícil hacer eso. Muchísimo. A ver, también te digo que en lo académico es que el elitismo literario también en este país hay que cogerlo un poco con pinzas, porque siempre está la eterna lucha de qué consideramos las mejores obras. Bueno. No, pero es que tenéis que coger nada más que Cervantes y el Quijote, y se sabe que el apócrifo fue muchísimo como más acogido dentro de los intelectuales del siglo XVIII que el mismo Cervantes. Cervantes siempre ha sido, digamos, se hizo internacional fuera, o sea, se hizo famoso fuera, por así decirlo. Claro, hasta que aquí, exactamente, tuvo su recorrido más fuera que aquí que siempre fue. O sea, lo hemos hecho lo que lo hemos hecho después, sí. De hecho, Cervantes era eso, ¿no? Incluso se le criticaba, pienso, dentro de lo que es los mismos autores de la época, muchos lo consideraban un mal poeta, ¿no? Y un mal escritor. Lope de Vega, ¿no? Claro, a ver, pero es que eso es maravilloso, o sea, ese ego que había en aquella época. Hoy en día es que hemos perdido hasta la gracia para eso, ¿no? Hemos perdido la gracia para insultarnos, porque ahí se insultaban. Yo creo que habría que volver a eso, ¿eh? Habría que volver a hacer duelos. Sí. Yo creo que eso va bien. Bueno, pero Cervantes él ha hecho el duelo en el mismo Quijote, o sea, él ha hecho o sea, hay que leer el Quijote, ahí es donde él se ha desquitado, ¿no? Que Cervantes fue su venganza, o sea, su venganza fue el Quijote, porque él es verdad que fue súper crítica, y de hecho que él tampoco, no era su sueño ser escritor precisamente, y que fue muy criticado porque no era, ni escribía buenas obras de teatro, ni se le consideraba, y yo creo que con el Quijote dijo, mira, y ni él mismo sabía cómo se iba a imaginar. No, bueno, él quiso ser siempre un Garcilaso de la Vega, o sea, su ideal era el caballero y el poeta. Pero él mismo sabía que no llegaba al... Bueno, pero es que poéticamente hablando, por ejemplo, no llegaba al nivel. Porque apareció Lope de Vega, o sea, Lope de Vega le machacó todo lo que... Él era escritor también de teatro y él tuvo su éxito, bastante éxito. Lo que pasa es que al llegar la nueva comedia, Lope de Vega lo arrasó con todo, ¿no? Llegó el vendaval. Y tenían y él, Cervantes escribía lo que es las novelas pastorales, que eran, o sea, que escribió una novela pastoral que bueno, se la tuvo, creo que editar él, o las obras de teatro se las tuvo al final que editar él porque no se las editaba nadie. Entonces, él lo que hizo, ¿qué es la literatura de moda? ¿Qué es lo que lee la masa? Pues leía las novelas de caballería. Toma, ahí coges el Amadís de Gauna y coges la literatura, las novelas de y tú haces una copia de lo que es la forma, solamente que él lo que hizo fue hizo una copia, pero una parodia, y eso fue lo auténticamente genial. Una ruptura completamente. Claro que es lo que quizá hoy en día, si puede llegar algo o alguien en algún momento determinado que provoque también esa ruptura, ¿por qué no? Y crear una obra, pues... Lo que os pregunto a vosotros los autores, imaginaros cómo sería hoy, qué sería hoy eso, ¿no? ¿Qué autor, o sea, qué deberíamos de hacer, o sea, en el caso de mirar en lo que hay, y darle la masa, ¿qué lee la masa? Y decir, bueno, os voy a quitar la costumbre es complejo, porque realmente está... Claro, es que estamos en una época en la que hay tanto género y tanto subgénero y tanta mezcla y tanta... Es que es complicado, porque sí que es cierto que, a ver, lo que tú comentas, ¿no? Miguel venía de la época de ese encumbramiento de las novelas de caballerita, pero es que ahora mismo que dices tú, qué revulsivo literario meto, si es que escribimos de está todo. Está cambiando cada 3 meses, sí. En la literaria, la gore, la de terror, la policía,
cara, no sé qué hace, que rompe, que es disruptivo en este momento. Pero ¿qué género, digamos, yo creo... Aquí en España, por ejemplo, el género predominante son las novelas negras, o sea, el género policíaco. Eso lo lee la gente como churro. Sí, yo soy consumidora, mi suegra se lee 3 o 4 novelas policíacas al día. Yo qué sé. Increíble. Claro, hay que cogerlo a los más bestsellers, ¿no? Al Jurado, ¿cómo se llama? Juan Gómez Jurado. Hay que coger al Jurado, al Reverte, ¿sabes? Cogerlo a los 3 más grandes y esos venden como el resto, ¿sabes? O sea, ellos 3 venden lo que todos los demás. Todos juntos, pues y sin embargo, Jurado ni siquiera un escritor sobresaliente, ¿eh? Bueno, ni... No, yo no lo he leído, la verdad. Ni mediano. No lo he escuchado hablar. A mí me cae muy bien el hombre. Literariamente hablando no es... majo, es que, por ejemplo, King, que dentro de que te puede escribir una novela mientras nosotros hemos hablado, King te ha hecho 3. Pero sí que literariamente hablando lo comparas con Jurado y tiene una calidad bastante superior. Pero Jurado... Yo conocí a uno que decía que Stephen King debería haberle dado el Nobel. Es que lo de ese hombre, yo cuando ahora analizan, es que literatura menor, no me toque el ñoco, pues haz tú lo que ha hecho ese hombre, o sea, ponte tú. Y escribe 7 novelas mientras se busca a tu mujer, yo qué sé, a ver. Claro. Lo difícil es elegir la mejor novela, pero tiene... King tocó la tecla, yo qué sé, qué decirte, Agatha Christie en su día tocó la tecla, es que es complicado, pero esa tecla es complicada. Y se tienen que conjugar muchas cosas. Y luego en el caso de Jurado, por ejemplo, un contexto. Jurado viene de la publicidad, viene de un marketing, viene también de un entorno. No es un escritor, no soy yo. Que cogió, escribió una novela, la mandó a una editorial sin nadie detrás. Son cosas pero también... Yo Jurado, Lorena, Jurado no lo conozco, pero a ti sí. He leído una novela. Yo la recomiendo, volvamos otra vez a tu novela, que creo que... Oye, pero que muchísimas gracias. El amor de los cobardes. Muchas gracias, porque, hombre, da gusto venir a hablar de tu libro. Mucho. Que sí, de verdad que me ha gustado mucho. Además, te lo digo, al final terminé llorando. O sea, cuando lo leía, estaba hecha polvo. El marketing se me da fatal. O sea, yo no me sé vender. No sé. Y mira que al principio estaba... No sabemos cómo hacerlo. Sí, pero que hay gente que tiene ahí una soltura, hay una tal que la ve en todos lados. Y dices, pero ¿cómo puede estar en todos lados, en todas las ferias? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Yo no puedo. Hay gente que está continuamente comercializándose a sí misma, ¿no? Sí. Y otra cosa te digo... Sí. Perdón. No, iba a decir lo de Juan Gómez Jurado. Sacó una foto en una feria del libro lloviendo y él solo en la caseta y dice, aquí estoy 3 horas y no ha venido nadie. Y soy Juan Gómez Jurado, así que tranquilos, que he comido. No, eso ocurre. Mira, yo lo vi, por ejemplo, Heidelberg y Granada están como hermanadas, o sea, estuvieron hace algunos años hermanadas, bueno, hay una historia de poesía, ¿no? E hicieron aquí invitaron a poetas de España, de Granada, de Granada a venir aquí a presentar su obra. Gente bastante conocida en España. Recuerdo que fui a la caseta, esto era en verano, y tú imagínate que Heidelberg es una ciudad de literatura. Y yo pensé, bueno, me van a estar lleno, ¿no? Tú vas a esa reunión poética y te encuentras 4 gatos. Nadie. Tú, la amiga, ¿qué tal? Y dices, joder, ¿dónde están, no? O sea, es complicado. Esa es la realidad. Sí, que luego hay gente que lea y tal, sí, pero hay que tener mucha paciencia y hay que respirar profundamente y hay que seguir. Porque hay que tomártelo como que es lo que te gusta, es la pasión que tienes y no con esto no te va a comprar el pan. Con esto, a pesar de todo lo que nos pase, pues ojalá. Vamos a seguir escribiendo. Es que no nos queda. Claro. Yo me lo tomo como, por ejemplo, la última feria que estuve, le decía mis compañeras, estaban muy mal, con cara de culo, porque hacía viento y no venía gente.
yo lo que empecé a hacer es a hacer juegos. Me saqué una libreta y dije, vamos a escribir aquí en esa libreta cada uno algo, ¿no? Un texto, una frase, algo. Y es eso, es en plan, y la literatura se tiene que vivir, da igual lo que pase, porque es la lección que nos da también, ¿no? Está llena de dureza, la literatura es dureza, es una herida terrible, pues joder, hay que disfrutarla, hay que estar ahí. Yo creo que tienes la posibilidad de estar en esa feria porque has escrito un libro, porque lo has publicado, pero ¿qué mayor premio ya tienes ahí? Sí, yo creo que partimos todo de la base de que esto no nos va a dar ni un sobresueldo, o sea, esto algunas veces nos va a costar dinero. No, nada, cero, no. Sí. A mí me ha costado, de momento llevo como menos 3.000 euros a lo mejor, ¿no? Tranquilamente, ¿sabes? Entre horas invertidas, pagar, no sé, gasolina, movidas. Los viajes, para no sé dónde. Claro, es que al final nos cuesta la plata. Pero no vas a darlo, o sea, es lo que tenemos que hacer. Porque... Claro. Sí, pues, a mí me parece fantástico. Pues yo estoy esperando ya la siguiente obra. Yo soy lectora. Claro, Lorena, yo escribo, pero no escribo. Yo escribo yo más bien leo, ¿no? Y como te digo otra cosa, volviendo otra vez a tu libro, Lorena, mira, yo no soy persona de leer, o sea, vamos a decir, a mí me gusta mucho también la literatura experimental, me gusta mucho cómo escribe Eduard o cómo escribe Raúl, porque me divierte, o sea, me gusta esa parte lúdica, o sea, que tú no eras precisamente este tipo de novela, no era precisamente, ¿no? No. Sin embargo, ¡pum! Me ha llegado al corazón, me ha encantado, o sea, que por eso te digo que es muy, muy, muy linda tu novela, muy buena. Yo, sin embargo, lo que escribe Edu o lo que escribe Raúl, soy absolutamente incapaz de escribirlo. O sea, absolutamente incapaz. No podría, me parece, yo lo leo, me parece una locura. Digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se salen del cuerpo? ¿Cómo se van obviamente? Y se ponen a escribir. Pero que a mí eso me encanta. Lo que pasa es que a mí no me sale. Ojalá me saliera. Pero a mí me encanta vosotros sois muy diferentes cada uno en su estilo. Y yo creo que está muy bien que seas así. Que seas así porque de verdad los tres tenéis vuestro espacio y vuestro universo ahí. Creo que también vuestros lectores al final. Sí. Y como te digo, al final cuando terminé yo pensé, esta novela de verdad... a mí me pareció una novela importante. A mí las vuestras también son importantes, súper, ¿no? Pero lo que me gustó de Lorena es que ha sido valiente. O sea, ella dice que es cobarde, pero es valiente, porque ella se ha metido en un tinglado, ya, amor, política, España, y ahí es como meter los dedos en el enchufe. Claro. Tú te has metido en el enchufe, así sí, porque en la España actual, vamos, te digo yo que posicionarme tan abiertamente con mi ideología. ¿Sabes lo que quiero decir? No te has abrazado, al contrario, o sea, has salido súper. Quería decir que por la temática y tal podía, bueno, sabes que no sé, sin embargo a ver, es que al final es la realidad es que al final es una novela realista y es la realidad de lo que se ha vivido. Que otra parte puede venir y contarte una cosa completamente diferente porque lo haga, ya está, yo tengo que contar lo que me han contado a mí y la parte que yo conozco. Hay mucho de eso, ¿verdad? Hay mucho de transmitir lo recibido, ¿verdad? Claro, es que al final yo me he criado con esa historia. Por eso a lo mejor se aparta de tu ámbito. Claro, actual. Sí, porque al final es que realmente yo no lo he vivido en primera persona, pero sí tanto mi madre como mi abuela, yo me crié unos años con mi abuela y era lo mismo, las historias que ellas han vivido y ellas sí las han vivido en primera persona. Entonces al final sí es una forma de transmitir, oye, esto está aquí. Estoy pensando ahora mismo que a lo mejor esas obras que se salen de la franja en la que nos movemos son quizá unas obras especiales que llegan más lejos que todas las que metemos dentro de nuestras casillas. Por ejemplo, Cervantes no conseguía triunfar con las obras de teatro, no conseguía triunfar con los poemas, églogas, etcétera, y de repente dijo, voy a escribir otra cosa. ¡Pam! Sí, puede ser. Ahí lo dejo. Puede ser. A ver. Cervantes se quiso tirar un Guzmán Alfarrás.
¿no? Que ya fue bestseller. Entonces, él quiso escribir un bestseller. O sea, es que yo lo digo como escritor, si tú eres escritor y dices, oye, es que yo quiero llegar a... O sea, Cervantes se propuso alcanzar a la mayoría. Y si leéis el público, él dice, yo escribo para todo el mundo. O sea, leeros el prólogo de la primera parte y ahí al final lo dice, él escribe para el triste, para el alegre, claro, para el no sé qué, para el inteligente, para todo, todo. Cada cual se encuentra en ese libro y esa es, digamos, la clave de Cervantes, ¿no? La primera parte, ¿no? O sea, él escribió, o sea, no es malo, o sea, eso de que, bueno, voy a escribir para todo. Claro, por eso que... Sí, es que ahí va yo. Yo hace poco escuché una parte de una carta de Mozart a su padre, de las cartas de Mozart, hablando del concierto 23, por ejemplo, de las muchas obras que escribió Mozart, y en ese momento le estaba diciendo a su padre eso, o sea, creo que es una música suficientemente amable para satisfacer al gran público y suficientemente técnica para que los más avanzados disfruten también de ella. Y por eso os decía antes eso, a lo mejor el secreto del éxito es ese. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando si escribe, es que ya depende a ver de qué género. Yo, por ejemplo, mi novela a todo el mundo no le puede gustar. Precisamente porque es una novela muy, muy clara en cuanto a cierta temática. Pero, oye, quién sabe si la siguiente o mía, tuya, de Edu, oye. Yo he vivido una anécdota pequeña con tu novela, Lorena, que me ha hecho gracia. Me la traje de trabajo, me la leía en mi descanso. Y tengo un compañero que tiene 19 años, es un facha de manual, compra el 100%, compra el 100% del discurso de Vox, todo 100%. Y entonces, claro, yo me llevo bastante bien con él porque siempre estoy intentando hacerle pensar y que, bueno, para divertirme, yo me lo hago, para mí es un juego, yo me lo paso muy bien, la verdad. Y es un tío noble. Porque eres muy buena persona. El caso es que me ve el libro ya solo con la bandera, ¿no? Solo con eso y ya dice, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es esto? Y le empiezo a contar un poco el argumento, se lo enseño y digo, pero Dios mío, pero tío, ¿cómo estás leyendo esto? Y luego lee lo que es, o sea, lee donde pone un poco ¿cómo se llama? La biografía, la mini biografía de Lorena, y dice, hostia, filología hispánica. Y de repente le voló la cabeza. Es como que desde su punto de vista no tenía sentido que fuera, ¿sabes? Alguien que ha estudiado, ¿sabes? Que sabe. Filología de España, que había estudiado algo de España, Dios mío. Claro. Fue muy guay porque yo le dije, hostia, pues esta tía sabe un montón de literatura española, sabe muchísimo. Y entonces como que le dio el choque y le dio en plan, vale, hostia, pues la gente que yo odio también puede ser lista y puede ser gente que ame a mi país, ¿sabes? Y le dio un choque, es guay, pues... Yo le intento hacer eso una vez al día, por lo menos. y va reflexionando. Ahora ya no votará a Vox. He conseguido que no vote a Vox. No va a votar a nadie, pero no votará a Vox, ¿sabes? Lo considero una victoria. Qué bueno, ya eso es un punto. Mira, a mí me pasó una cosa también muy interesante con lo de me gustó mucho también la portada y tal, que yo normalmente no le doy mucha bolilla a esas cosas, pero esta me gustó. Y resulta que la encargué y me tardó un montón en llegar, ¿no? Y estaba yo, el día que me llegó fue muy curioso, pero yo ya ni lo esperaba. Y yo di un paseo y yo siempre hago fotos así y entonces vi que aquí en nuestro barrio, bueno, en todas partes, los comercios, aquí se le llama Farbedecken, o sea, están por la diversidad, o sea, hay una especie como no sé, de acción donde ponen en las puertas como cintas de colores, ¿no? Con la bandera, ¿no? Y entonces hay en muchos sitios, en las casas las ponen, en fin. Y fotografié, me llamó la atención, venía paseando y fotografié me fijé y dije, qué bonito y tal, hice una fotografía. Y ese mismo día, cuando llegué, justamente yo a mi casa, me encuentro una novela con esto y dije, ¡wow, qué chulo! Qué bonito, ¿no? Y es eso, ¿no? De que es a mí me parece eso, que es yo creo que es muy actual, eso es lo que me ha gustado también mucho, que aunque trata un tema del pasado, es un tema
ahora mismo se está trabajando mucho también con la recuperación de ciertas cosas que han pasado aquí, por ejemplo, se están levantando muchos archivos, se están descubriendo muchas cosas, se está cambiando, digamos, la perspectiva de antes se ponía el foco en las víctimas y ahora se está poniendo el foco también en los victimarios, ¿no? Porque son ellos ahora con el resurgir de la extrema derecha y cómo está la sociedad en los jóvenes y tal, entonces como que se ve muy necesario de volver otra vez un poco a sacar a la luz cosas que han pasado que están olvidadas para muchos, ¿no? Y sobre todo para los más jóvenes. Entonces creo que sí es por eso una novela que tiene está en muy buen momento también, bajo mi punto de vista. Y yo creo que no solamente o sea, te puede gustar o no gustar en cuanto a lo que diga, pero es una novela muy bien escrita, entonces cualquiera que le guste la literatura, pues también puede encontrar gusto aunque yo siempre digo, no me gusta muchas veces de cosas que leo que están súper bien escritas, y no quiere decir que no me guste en el sentido, sino que a mí personalmente digo, pero que yo creo que yo a eso también le doy valor, porque no nos tiene que gustar todo. Claro. A mí aquí hay muchas cosas que no me han gustado nada. Que me han confrontado. Sí. Pero sí es verdad que al también escrita y también llevada, yo creo que es difícil que no te guste la novela. O sea, tampoco me parece un tema tan... Pues, no sé, el otro día me metí en Amazon, me dio por ver y tenía una reseña de una estrella sin reseña ni nada. Digo, ay, pues a alguien no le ha gustado. A alguien no le ha gustado nada. Alguien ha visto la portada y ha dicho, aquí, esto no. ¿Cómo van las ventas? Lore, pues, a ver, va bien. No va espectacularmente bien, pero... No vamos a vender 100.000. Lo que pasa es que, claro, tú date cuenta que es un libro que tiene ya 2 años. Es que al final el mercado literario, el libro, por desgracia, hoy en día, que es lo que yo comentaba antes, un libro a los 6 meses está ya caduco, ¿eh? Es terrible, pero... Sí, es terrible, pero es así. Sí, desaparece en el mapa, sí, es así. Sí, tal cual. Por eso, por ejemplo, actos como el de hoy, oye, pues vienen muy bien también, porque al final estás promocionando un libro que tiene ya un tiempo. Sí, que no es broma, porque es verdad que hoy en día, con la inmediatez que tiene esto, es que saca un libro y a los 3 meses dices tú, pero sí que parece que está obsoleto. O sea, estamos en una época terrible. Entonces, es verdad que... Sí, a los 3 meses ya están pensando en cambiar Es tremendo. Es tremendo. Entonces, cosas así, oye, pues mira, pues vienen también muy bien, ¿eh? Las cosas como son. ¿Qué tienes entre manos? Pues, he vuelto a la policíaca, porque la cabra tira para el monte y he vuelto a la policíaca. No sé si a lo mejor en unas semanas puedo dar alguna noticia o no. Estamos ahí. Estamos ahí. Y luego tengo como me he pasado 6 meses que no sé qué me ha pasado, que me he vuelto absolutamente loca, no sé qué me ha pasado, pues tengo como 3 manuscritos terminados, enviados a porque me he vuelto loca. O sea, me he vuelto loca. Pero sí, ya me he vuelto a la policíaca un poco oscura y tal. Y luego tengo una de fantasía oscura de terror, absolutamente delirante, que no sé dónde el lechuga me ha salido. Ya, pues si puedo la iré contando. Es que no sé qué me ha pasado, en serio, no sé qué me ha pasado. Ahora mismo estoy muy keen, ¿eh? Ahora mismo me pongo. No una novela, pero escucha. Te has puesto en modo guía y has empezado a sacar cosas. Me he vuelto loca, te lo juro, ¿eh? No sé qué me pasa. No, porque es verdad que hay veces, a mí me ha pasado, yo llevo ya pues, escribiendo unos 15 años así, y hay épocas que te ponen... Sí, jolines, que... Pero, sin embargo, oye, estos meses, por lo que sea, digo, voy a aprovechar por si luego viene la vaca flaca, porque estoy ahora mismo loca. Estoy loca. No, luego muy bien. Qué guay, enhorabuena. Hay bajones. Claro, pues si luego baja. Y bueno, y cosas para revisar, manuscritos para revisar. Madre mía, que algunas veces digo, pero ¿cómo? Qué bueno. ¿Cómo? Sí, manuscritos para revisar tengo ahí, siempre la madre. Si algún día alguien coge mis archivos, que me convierta en un backup y que me haga famosísima después de mi muerte. Y que lo lleve mi hijo y atamos por saco. Ya ves, fantástico, creo que sí. Que dejar una albacea ya. Tengo
una trilogía de fantasía, Yo, que por eso te digo, es que yo no rijo muchas veces una trilogía de fantasía épica que tiene cada parte, tiene más de 1000 páginas. Que digo, cuando yo me pongo a revisar esto, ¿qué coño? Son más de 3000 páginas. Digo, ¿qué hago con esto? Digo, tremendo. Y estoy con la gana de revisarla porque digo, ¿por dónde empiezo yo aquí? ¿Por dónde empiezo yo a esto? Por eso te digo que yo cuando me da la vena, madre mía, horrible, o sea, horrible, se me va la choza. Pero bueno, algo irá saliendo. Genial. Así que ya os contaré, si sale algo, pues vendré aquí, que está ya. Yo estoy siempre ahí con vosotros, yo no digo nada, pero yo estoy siempre ahí a tope. Te leeremos. Claro, estamos siempre los que estamos, pero más o menos yo creo que al final es venir a echar la charlita. Exactamente. Está a gusto, seguir viendo que hay gente que le gusta lo mismo que a ti, que comparte lo mismo que tú y qué mejor que eso, porque hoy en día tal y como está la vida, encontrar sitios así, esto ya es un lujo. O sea que vamos, yo por mí encantadísima y de las veces que queráis llamarme, que queráis y si no yo en el chat estoy ahí dando por saco, que sabéis que yo me pongo ahí y luego no paro. Digo muchas veces, Luena, cállate ya. No lo haces, pero siempre estás con algo. Es que a tope. Así que muchísimas gracias y nada, yo es que os tengo que dejar porque tengo que llevar a mi hijo con su padre, pero sí. Yo por mí me he quedado aquí. No, llevamos 2 horas, yo iba a cortar ya porque... No, ya. Por eso, que muchas gracias de verdad por el análisis de la obra, por traerla y por el ratico. Tengo libretita también, yo me hago siempre libreta. La he hecho en plan, como es infantil, como tiene esas partes infantiles, me he puesto un poquito con amor. Mira. Para mí este ha sido un descubrimiento, os lo digo ya también, que la he conocido gracias a vosotros y yo soy muy fan, o sea. Creo que Esther es una lectora fabulosa. Claro. ¿no? Pero es que la de ellos también lo es a su manera, porque las dos, ¿no? O sea, y también son como un retrato de otras partes de la realidad, ¿no? Pero que también están ahí. O sea, a mí me han gustado, o sea, yo si no me hubiera dicho, no, mira, no tengo tiempo. No digo así, ¿no? Pero realmente de verdad que me cogió y dijo, sí, además, hoy no sabía yo todavía porque no habíamos hablado y tal, y le escribí a Eduardo. Sí que todavía la invitación. Sí, estáis invitados. Ya veis que esto es decírselo a Lorena personalmente, me ha gustado mucho. Bueno, pues encontramos alguna víctima más y hacemos una presentación. No sé, la verdad es que no hemos hablado el siguiente libro, ¿cuál será? Igual es dentro de 2 meses. Bueno, pues cuando sea. Ahora buscaremos a alguien. Pues sí. Yo tengo varios candidatos. Sí, a nosotros nos gusta liarnos con cosas de estas, aunque sea, ya te digo, cada X tiempo. Oye, pues mira. Estupendo. Bueno, chicas, me alegro mucho muchísimas gracias. Tenido aquí. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias.